Hola, buenos días, ¿cómo les va? Soy Rex Forment. Continuamos con la novela de Un soldado a la deriva, capítulo 38 al 39. Solo para recordarles que ninguna imagen o personaje de la historia me pertenece, les pertenece a sus respectivos autores. Espero que disfruten de la historia. Capítulo 38. Interludio de Raella. Se prestaba poca atención a las reinas indefensas cuando se avecinaba una guerra. Los hombres, por supuesto, estaban demasiado ocupados y los asuntos bélicos demasiado complicados como para involucrar a una simple mujer, así que la dejaban sola. Raella llevaba mucho tiempo descubriendo que lo prefería así. Entre el asesino que Jaime había frustrado y ahora la rebelión, solo soportaba el contacto de su hermano en raras ocasiones. Por primera vez en muchos años, podía llevar vestidos ligeros sin necesidad de maquillaje ni correctores. El bosque de Diousas era un espectáculo espléndido ese día, mientras tomaba el té con sus damas a la sombra del dousal de un roble. Hacía un calor inusual para la época, y parecía que la primavera finalmente estaba llegando. Incluso si no fuera así, la simple oportunidad de sentarse en público sin miedo a ser interrumpida la convertía en un estado de ánimo más propio de un grupo de chicas chismosas que de las damas reservadas que eran. Habló con la princesa, decía Eleanor, con la boca fruncida por la diversión mientras se inclinaba hacia adelante en su asiento, y dijo que sus hombros eran incluso más anchos que los de Ser Haitar. Era una nueva incorporación a su anémica corte, procedente del dominio, y aún no se había visto agotada por las realidades del puesto. Si los 7 fueran amables, ella nunca lo sería. Le falta el aire distinguido de Ser Haitar, dijo Meiban, con la voz apagada mientras buscaba las palabras adecuadas. Su refinamiento. Casi de la misma edad que Raella, con mechas oscuros que contrastaban con su cabello pálido, Meiban era la última de sus damas originales, la única que evitó y soportó lo peor de la posición. Era todo lo que podía hacer para asegurarse de que la casa de las tierras de la corona de Meiban fuera compensada, por ello. Las canas, dijo la última de ellas, Mariel, con picardía. El bigote entrecano, continuó, con la mirada traviesa fija en su objetivo. La experiencia, en combate. Meiban miró con malicia a su joven amiga. Sabes que nuestra guardia real ha jurado no tener hijos. Se puede hacer mucho sin correr ese riesgo, dijo Mariel. O eso he oído. Has estado leyendo una precaución otra vez, ¿verdad? Dijo Raella, dejando su té en la pequeña mesa ornamentada que compartían, dispuestas para contemplar juntas el bosque de Diousas. Oh, si algún oído hostil pudiera oír su conversación, el escándalo que seguiría. Quizás, dijo Mariel, sacudiendo sus trenzas castañas, al estilo de su hogar en las tierras de los ríos. Pero yo digo que preferiría el pelo rubio y los ojos azules a los canosos y castaños, por no hablar del vigor juvenil. Sonrió con malicia. Si este era el tono de conversación que podía esperar de sus damas en la primera oportunidad que tuvieran, quizá debería estar menos contenta por la ausencia de interrupciones, aunque quizás fue simplemente un alivio de la presión. Por favor, Mariel, dijo Raella, no creo que el pobre Ser Jaime quiera oír esas cosas de aquellos a quienes admira. De pie al borde de la sombra, de espaldas a ellos mientras vigilaba el sendero, la capa blanca de Jaime estaba moteada por la luz del sol, pero aún así pudieron distinguir una ligera rigidez en sus hombros al fijarse en él. Eleanor dejó escapar un suspiro soñador, pero solo sirvió para atraer la atención de Mariel. Quizás haya alguien que prefiera el pelo rubio y los ojos verdes, dijo con tono autoritario, ganándose el rubor. Oh, no te burles del chico, dijo Raella. Se sintió vieja al decirlo, sabiendo que hablaban del hijo de Johanna. No lo estoy, protestó Mariel, aunque el brillo en sus ojos color chocolate la delató. Estoy bromeando con Eleanor. En ese caso, sigue, dijo Raella. Mari, gritó Eleanor, jugueteando con su trenza rubia. Meiban ocultó la boca tras su taza, riendo disimuladamente. No negaré que este Lord América parece bastante guapo, dijo, pero has oído hablar de las canciones que canta. Chicas de trasero gordo. Meiban, dijo Raella con fingida remilgo. No somos damas. Los hombres tendrán sus preferencias, dijo Mariel. Quizás deberíamos adaptar nuestra propia versión. Dio un sorbo a su té, disfrutando del momento de resignada aprensión de sus compañeras. Podríamos llamarla grueso. Sí, gracias, Mariel, dijo Raella rápidamente, alzando la vista al cielo. Ser Jaime, quizás prefiera protegernos a distancia. Jaime se giró, con una leve arruga ya en el ceño. Su excelencia, eso no sería apropiado. Lo que no es apropiado es el humor de mis compañeras, dijo Raella con aspereza. Me temo que solo empeorará, y no quiero que se vea obligado a soportar la admiración que sienten por aquellos a quienes admira.
Mantuvo una sonrisa irónica en su rostro, incluso mientras leía los pensamientos, claros como el agua, de que tal cosa no sería lo peor que se había visto obligado a presenciar desde que se puso la capa blanca. Cumpliré con mi deber, Su Excelencia. Chico testarudo, pensó, aunque con cariño. Ser Jaime, estamos completamente a salvo, dijo Raella con suavidad. La fortaleza roja y todas sus defensas bloquean la única entrada, y acantilados escarpados se extienden más allá de la muralla. Ningún asesino los escalará. Jaime dudó, pero finalmente cedió ante la actitud expectante de Raella. Llama y te escucharé, dijo. Sus cabellos dorados cayeron hacia adelante para enmarcar su rostro mientras hacía una reverencia, antes de darse la vuelta y caminar un corto trecho por el sendero, deteniéndose justo fuera del alcance del oído casual. Su cabello es precioso, admitió Eleanor, observándolo. Como lo son, otras cosas. Habló con claridad, sin silenciar la voz. Los cuatro siguieron al joven, pero no hubo ningún gesto de vergüenza en sus hombros, ningún indicio de que lo hubiera escuchado. Raella exhaló un suspiro al sentir que la tensión la abandonaba. El simple hecho de poder hablar de algo tan insignificante y trivial como la belleza de un caballero era liberador. Con demasiada frecuencia, sus damas tenían que censurarse por miedo a su hermano y a cómo interpretaría una palabra mal entendida o una conversación retorcida. Pero no era por eso por lo que lo había despedido. Deberías convertirlo, dijo Meivan ahora que estaban seguras de que no podía oírlo. Nunca has tenido una oportunidad como esta. No le haré eso al hijo de Johanna, dijo Raella. No nos delatará, con eso basta. Necesitas un agente en la Guardia Real, Raella, dijo Meivan, abandonando el té mientras se inclinaba sobre la mesa. Su nariz aguileña le daba a su mirada un semblante penetrante. Si se lo pidieras, no se negaría. Pero yo sí, dijo Raella, y esta vez su tono fue tajante, con una fuerza que habría sobresaltado a cualquiera fuera de su círculo. Meivan se recostó en su silla, con los labios fruncidos. Eleanor y Mariel carecían de la familiaridad que compartían sus superiores, y se limitaban a observar. Muy bien. Mariel se movió, atrayendo su atención. Volviendo a esos hermosos ojos azules. Las palabras hicieron que Meivan pusiera los ojos en blanco, como seguramente era su objetivo. Confirmé la contribución de Lord América a la toma de Puerto Gaviota. De alguna manera se infiltró en la ciudad y abrió las puertas principales. ¿Sabemos cómo?, preguntó Raella. En realidad, era uno de esos rumores descabellados, dijo Mariel. Nadó mar adentro y luego a los Muels, atravesando la ciudad sigilosamente. Se dice que sometió solo a la guarnición de la puerta antes de abrirse paso. Raella frunció los labios, inquieta. De todas las posibilidades, esperaba que no fuera esa. Eso no es ideal, dijo Meivan, tamborileando con un dedo sobre la mesa. ¿Por qué?, preguntó Eleanor. Fruncía el ceño ligeramente, intentando descifrar el razonamiento de Meivan. Si sabemos estar alerta ante tales estratagemas, es porque es capaz de hacerlo, dijo Meivan. No entró mediante sobornos ni pasadizos secretos. Podría volver a hacerlo, dijo Eleanor, dándose cuenta. Era joven, no lenta. Podría hacerlo aquí. Raella y Meivan intercambiaron una mirada. Bien pudo haberlo hecho aquí, dijo la reina. Los rehenes, dijo Mariel. Los invitados, enfatizó Meivan. Sí, por supuesto, dijo Mariel, aunque su tono era ausente. Varys todavía no sabe cómo entró. Ni qué pasó con los sirvientes a los que reemplazaron, dijo Meivan. La furia del rey se había escuchado por toda la fortaleza. ¿Dónde está ahora?, preguntó Raella. En las tierras de la tormenta, respondió Mariel. Escoltó a Lord Stannis a casa y manifestó su intención de unirse a la lucha allí. Escribiré a mi padre cuando avancen hacia las tierras de la tormenta, dijo Eleanor. Un caballero como Lord América sin duda será notable. Al menos Lord América no podría repetir su hazaña en desembarco del rey mientras luchaba en el sur. Entonces, un asunto más lejano, dijo Raella. ¿Has tenido noticias de tu madre? Dice que Alto Jardín está tan hermoso como siempre, dijo Eleanor. Y las espinas de la tía Olenna siguen igual de afiladas. Raella no pudo evitar divertirse al mencionar a la mujer que era casi su propia tía. Sin duda, se habrán fijado en los señores y damas que se habían reunido allí. Siguen reunidos, dijo Eleanor. La vanguardia o las vanguardias se han marchado, pero el grueso aún persiste. Tendrán que irse pronto o se arriesgarán a provocar la ira de su excelencia, dijo Meivan, frunciendo el ceño. Pretenden inmovilizar a Baratheon con la amenaza de su llegada. Madre dice que se mueven, pero lentamente. El primer campamento aún estaba a la vista de las torres del castillo. El ejército es tan grande, dijo Eleanor. Pero marchan, dijo Raella. Sí que marchan,
dijo Eleanor. El dominio se mantiene leal. Se inclinó, bajando el tono. Madre mencionó haber oído a Lord Tyrell hablar de una reunión con el príncipe y de contar con su confianza. Raella no pudo evitar preocuparse. Rhaegar había estado cabalgando del Lord y ahuyentando a los cuervos, pero parecía que poco surgía de ello, algo que le resultaba extraño. ¿Sabe de qué hablaron? Eleanor negó con la cabeza. Lo siento, su gracia. Podría hablarlo con la princesa. No, dijo Raella, pensando en la oferta solo un momento. Sus damas haciendo preguntas de ese tipo llamarían la atención de inmediato. ¿Qué hay de las tierras de la corona? Aún se están reuniendo, dijo Meivan. Señalan la preparación de los rebeldes como prueba de su perfidia. Mientras tanto, las casas leales de las tierras de los ríos se ven asediadas, dijo Mariel, torciendo la boca. A este paso, solo actuarán cuando los rebeldes estén preparados para la guerra con sinceridad. La lentitud parece ser un malestar común entre los señores leales, dijo Meivan. No he oído hablar de hombres Lannister, y los dornienses son, dornienses. Raella no pudo evitar la desaprobación en su mirada ante las palabras de su vieja amiga. Lucila había sido tan amiga de Meivan como de ella y Joanna. ¿No es extraño?, preguntó Eleanor, vacilante. ¿Cómo?, preguntó Raella, mirando fijamente a su joven amiga. Eleanor disimuló un trago tras un sorbo de té, pero respondió, los dornienses son los dornienses, como dijo Lady Meivan, y los Reynolds saben de los desacuerdos entre su gracia y Lord Lannister. Pero el dominio y las tierras de la corona. Ejércitos tan grandes como los del dominio son engorrosos, dijo Raella, con la mente en otra parte, recordando una conversación con su hermano en los primeros días de su matrimonio. Él lo había intentado, una vez, se sacudió. En cuanto a las tierras de la corona, bueno, no conozco la guerra, pero sospecho que precipitarse a las fosis de las tierras de los ríos y el valle se consideraría imprudente. Aún así, dijo Meivan. Se mordió el labio mientras pensaba, una costumbre desde niña. Ojalá pudiéramos escuchar las reuniones del consejo privado, dijo, deliberadamente sin mirar a Raella. Con la misma intención, Raella tomó un sorbo de té. En una ocasión, le había frustrado que el alcance de su recopilación de información no fuera más que chismes e informes que debería haber sido suya, pero era una realidad. Hubo un momento de silencio, solo el susurro de las hojas y el lejano canto de los pájaros. ¿Y el otro asunto?, preguntó Raella al fin. Sus tres damas intercambiaron miradas incómodas. El carcelero jefe aún guarda celosamente sus responsabilidades, dijo Meivan. La princesa Elia sabe poco, admitió Eleanor. La preocupación brotó de los labios de Raella. No preguntaste. Ella planteó el tema, le aseguró Eleanor rápidamente. Se preguntaba si Lady Lyanna podría verse incitada a unirse a tu corte o a la suya. Con un esposo que la mantenía y dos hijos fuertes, Elia estaba mucho mejor posicionada que Raella, aunque su hermano despreciara su sangre mestiza. ¿No es probable que la niña nunca haya estado aquí?, preguntó Mariel. Seguro que habríamos encontrado algún rastro de su presencia. A pesar de sus palabras, su tono era dubitativo. Rezo para que así sea, dijo Raella. Estaba terriblemente preocupada por la niña, y no saberlo lo empeoraba aún más. También se sentía culpable, su propio alivio se pagaba con el sufrimiento de otra persona. Su hermano había jurado no desviarse de su matrimonio, pero eso fue antes de que la astucia de Jaime lo convenciera. No su astucia, sino su vigilancia, se recordó. Pensamientos descuidados conducían a palabras descuidadas. ¿Cómo está tu tío, Mary?, preguntó, desviando sus pensamientos. El tío John se está recuperando, dijo Mariel, aceptando la distracción como nunca antes. Sin embargo, su nariz nunca se recuperará. Qué terrible, dijo Eleanor. Lord America se equivocó al tratarlo con tanta dureza. Raella y Meivan intercambiaron una mirada. Lady Heifer no había tenido reparos en describir las heridas infligidas a los caballeros enviados tras el señor extranjero, ansiosa por aliviar la carga social de su esposo por las heridas que él mismo había sufrido. El desafortunado efecto secundario fue que la mitad de la ciudad conocía con todo lujo de detalles cómo había terminado el viaje de Lord America. Tiene suerte, dijo Mariel. Un golpe así podría haberlo matado fácilmente. Luego, como si se lo estuvieran arrancando con tinasas, los juglares cantan una canción bastante elegante sobre el asunto. Sin embargo, lo oí, dijo Eleanor con tristeza. Es muy elegante. La conversación se desvió de los asuntos serios, la poca información que habían recopilado se había agotado. La oportunidad de hablar libremente no era una oportunidad que se pudiera desaprovechar, y si su conversación se desviaba hacia temas que habían engañado a Jaime haciéndole creer que habían hablado primero, nadie lo diría.
Al terminar el té de la mañana, Raella se sentía más ligera que en mucho tiempo. Después del té llegó el almuerzo, pero no era un evento en el que quisiera pensar demasiado, a pesar de que su hermano estaba muy distraído últimamente. Ver al pequeño Viserys seguir a su padre esperando su atención como un perro callejero esperando las sobras era difícil, pero era mejor que exponerlo a la verdad de su comportamiento. Una vez terminada la comida forzada, salió a dar un paseo por las almenas, como ya era su costumbre, acompañada únicamente por su protector. La brisa era refrescante y el mar, oscuro como el vino, se agitaba en la bahía. Era una vista mucho mejor que contemplar la ciudad, densamente poblada y sucia, un monumento a lo que la gente común se reduciría sin una guía competente. El aroma del océano que flotaba sobre los parapetos era un alivio, al menos. Raella apartó la vista y se volvió hacia su compañera. Me han dicho que Ser Dari pronto volverá a sus funciones por completo. Esta mañana demostró su valía ante el Lord Comandante, dijo Jaime, caminando a su lado, con la mano de ella en el hueco de su codo. Le había llevado unas pocas semanas acostumbrarse, en lugar de caminar en silencio a sus espaldas, pero ella lo había traído con historias de Joanna. Siempre habían hablado de tener a un hijo suyo como copero en la corte, pero la vida se lo había impedido. La situación actual era un pobre consuelo. Menos mal, dijo Raella. No me gustaba que Viserys se fuera sin un caballero propio. Unos ojos verde felino la miraron fijamente. El señor CEO, es decir, yo no. No se preocupe, Ser Jaime, dijo Raella, ocultando su diversión tras un semblante cortés. Sé que sus hermanos tienen sus propios deberes. Por supuesto, dijo Jaime, mirando al frente de nuevo, vigilante incluso mientras caminaban por las murallas. Ser Jaita iba a enviar a Ser Artur a vigilar al príncipe, pero su gracia insistió en su presencia, continuó Jaime. Mientras tanto, Ser Martell custodiaba a su sobrina, aunque su hermano no le confiaría a su hijo. ¿Ha habido noticias de Ser Gwent?, preguntó distraídamente. Parece que mi hijo no puede dedicar un momento a escribirle a su madre. Esta mañana, en realidad, dijo Jaime, feliz de tener una respuesta. Él y el príncipe Raegar han terminado sus asuntos en el dominio y piensan cabalgar hacia el sur para tratar con Lord Ironwood. Un empujón al príncipe Martell, sin duda, dijo Raella. Si Lucila todavía estuviera con nosotros, no sería necesario nada de eso. La recuerdo, dijo Jaime, hablando lentamente mientras repasaba un recuerdo. Solo tenía 7 años, pero recuerdo que parecía muy fuerte para hablar con mi padre como lo hizo. Lo amenazó, ¿sabes?, dijo Raella. Jaime giró la cabeza hacia ella. ¿Qué? En ese mismo bosque de Diousas, una vez que supimos que su intención de cortejarla era seria, dijo Raella, señalando el dousal que rozaba el interior de las murallas. Tu madre y yo estábamos escondidas en unos arbustos cercanos, mientras Lucila hablaba con él como solo una mujer de don podía hacerlo. No, no me lo imagino, dijo Jaime. A pesar de la facilidad con la que vestía la armadura blanca, su juventud aún brillaba. Sintió una repentina punzada de añoranza por una hija que nunca conoció. Saena habría estado preciosa de su brazo, de haber vivido. Su expresión cortés no flaqueó ni un ápice. Él tampoco, dijo, esbozando una sonrisa. No era mucho mayor que tú ahora. Jaime parecía estar intentando comprender la idea de que Tywin se sintiera amenazado o fuera joven. Se compadeció de él, pero aún así rió suavemente al ver su expresión. ¿Y qué hay de Ser Selmai?, preguntó, como si le diera un respiro volviendo al tema anterior, como si no hubiera estado desarrollándolo durante la conversación. ¿Se ha sabido algo? Desde el mensaje de Lord Dari, dijo Jaime. Pero St. Lord America no permitiría que le hicieran daño a un rehén. Lo tienes en alta estima, dijo Raella, desviándose del tema a su pesar. Es un guerrero astuto, dijo Jaime, pero sé que ha decidido aliarse con los rebeldes. Puede hablar con libertad, Ser Jaime, dijo Raella, apretándole el brazo. Jaime dudó, pero solo un instante. Aún no era caballero la última vez que hablé con él, pero ya se aferraba más a los juramentos de caballero que otros que he conocido. La larga práctica impidió que los sentimientos de Raella por esos otros caballeros se reflejaran en su rostro. Lord America es un hombre fácil de admirar, por lo poco que he oído, dijo. Aunque esos cuentos tienden a crecer con el tiempo. Yo los creo, dijo Jaime. Los cuentos dicen que mató al caballero sonriente de un solo golpe, y lo hizo un solo golpe. Le dio un puñetazo en la garganta. Una vez, ya conocía 2 ocasiones en las que lo que parecía una historia exagerada no lo era en absoluto. Quizás también hubiera algo de cierto en su derrota de casi 70 hombres en Arenal. Entonces quizás sea menos sorprendente que haya vencido 2 veces a Ser Selmai. Jaime solo asintió,
con la mente llena de imágenes de la escena. ¿Ha decidido ya el Lord Comandante un reemplazo?, preguntó con tono impasible. No habrá, dijo Jaime distraídamente. Raella se quedó atónita. Disculpe. Su repentina disminución del ritmo fue correspondida sin pensar, pero aún así su tono lo sorprendió. Su gracia estaba furioso por el secuestro de Ser Barristan, dijo Jaime. Rechazó la petición de Ser Gerald de reclutar a un nuevo hermano. No parecía agraviado por la decisión. Ya veo, dijo Raella. Negarse a reemplazar a un guardia real en estas circunstancias no era inusual, especialmente tratándose de un hombre con la habilidad y el renombre de Selmai, pero no era práctico, ni lo que ella esperaba. La Guardia Real era un recurso limitado incluso en su apogeo, y con Gwen siguiendo a su hijo por el campo, se habían reducido a 4 o 5, con Dari recuperándose, pero si otro era eliminado, se le aceleró el pulso. Había una oportunidad, pero estaba demasiado ciega para saber por quién. El brazo que sostenía se detuvo, sacándola de sus pensamientos. Yo la protegeré, su gracia, dijo Jaime, con intensidad en la mirada. Era un anhelo por algo, nada material, sino algo por lo que solo se podía luchar. Oh, Jaime, dijo ella. Ojalá Joanna pudiera verlo ahora. Ya lo has hecho. La expresión de Jaime vaciló, pero se suavizó rápidamente. Es mi deber como guardia real. Confío en tus habilidades, incluso con hermanos ausentes, dijo Raella, permitiéndole redirigir el mensaje. No dijo nada, pero ahora él sabía que ella lo sabía. Se preguntó cómo respondería e ignoró la voz que, en sus pensamientos, parecía la de Meivan. El hijo de Joanna solo hizo una leve reverencia, a punto de reanudar la caminata, pero no fue así. En cambio, los vio hasta apoyarse en las almenas, contemplando la bahía. Durante un largo rato, simplemente contemplaron la vista. Tu madre y yo navegamos una vez en un esquife, dijo Raella, mirando fijamente. Nunca más, fue un espectáculo. Una embarcación pequeña, solo lo suficientemente grande para nosotras 2 y 3 pobres marineros, mientras estábamos rodeadas por 3 buques de guerra repletos de hombres y balistas para protegernos. ¿De quién fue la idea?, preguntó Jaime. Intentó mantener su porte caballeresco, pero la idea del espectáculo le hacía temblar los labios de todos modos. La excursión de Lucila, dijo Raella, los buques de guerra, Eris y Tywin. Habría habido más, pero los Capitons se dieron cuenta de que ambos habían dado las mismas órdenes. Compartir historias de su amiga con el hijo de Joanna fue un pobre consuelo por haberla perdido en el parto, pero era algo, y aliviaba la culpa que sentía por usarlo para sus propios fines. Esperaba que lo entendiera, pero era un precio que estaba dispuesta a pagar si no. Por mucho que los señores y damas desdeñaran a los mimos y las prostitutas, pensó Raella, sin duda eran los más hábiles poniendo máscaras. El jede a humo y carne quemada llenó el gran salón mientras la corte del rey Eris II se reunía a su antojo, aunque no lo llenaban tanto. Ni siquiera se oían susurros mientras atendían a su rey, mientras él contemplaba el lugar ennegrecido que una vez fue un hombre. Su cabello salvaje estaba echado detrás de las orejas, enmarañado y fétido. El tac, 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 tac sonaba como clavos amarillos sobre el hierro. Debajo de todo ello se encontraba el extraño jede que persistía después de que el fuego salvaje hiciera su horrible trabajo. Eris se incorporó y bajó del trono de hierro para inspeccionar su corte, aunque el gesto se vio empañado por la mueca de dolor que hizo al cortarse con él. Nadie se atrevió a reaccionar mientras descendía los escalones del trono, deteniéndose entre 2 miembros de su guardia real, Jaita Aridein. Sus armaduras blancas relucían pulidas, aunque estaban manchadas de humo. Así les sucede a quienes quebrantan las leyes de mis 7 reinos, comenzó Eris, dirigiéndose a todos desde la tarima del trono. Su voz empezó débil y aguda, pero se fortaleció al intentar llenar la sala. Así ha sido y así será siempre. Desde su posición entre el resto de la corte, con sus damas a sus espaldas, Raella observaba y esperaba. Conocía a su hermano, y él no habría reunido a sus lameculos y aduladores para una simple ejecución. Aunque por razones muy distintas, la suya no era la única corte que había menguado. Hay quienes se creen superiores a las leyes de mis reinos, continuó Eris, con desprecio en los labios. Se disfrazan de arrogancia y falsas ofensas para ocultar su traición, y exigen cosas a su legítimo gobernante. A vuestro rey. Hizo una pausa, como si esperara indignación, pero no la hubo. A su lado, Raella oyó a Lord Meriwether tragar saliva. Estos forajidos ya han sido consentidos demasiado, dijo Eris, blandiendo el brazo en un gesto severo. Puede que hayan desechado a los suyos cuando rompieron mi paz, pero no los castigué como es mi derecho. Un buen rey ama a sus súbditos como a sus hijos, y esperaba que reconocieran su traición y se arrepintieran, pero incluso el amor de un rey tiene límites.
Oigo hablar del sufrimiento de mi pueblo en Puerto Gaviota, de las casas leales en las tierras de los ríos, y no digo más, no más, no más, intentó vitorear un señor, pero el silencio del salón lo ahogó. Eris pareció no darse cuenta. Los niños rebeldes deben ser castigados, y ya no puedo evitarles las consecuencias de sus actos. Aunque fui prudente al prever su inminente traición y prepararme, aún esperaba evitarles esto. Un rehén solo tiene un propósito, y ha llegado el momento. Raella se quedó paralizada. Ya había conocido a Rikaart Saart. Si su hijo moría, temería por el suyo. Sin embargo, dijo Eris. Sin embargo, un rehén solo puede ser ejecutado una vez, dijo con un tono solemne y sabio. Pero si se mantiene con vida, su familia puede ver su error muchas veces. Tragó saliva, con la garganta incómodamente seca, mientras intentaba controlar su imaginación. Eris aplaudió una vez, y el eco resonó por todo el salón. Un sirviente salió de una entrada lateral, y se oyó un murmullo en la corte y el sonido de tilas al moverse mientras todos se giraban para verlos acercarse al estrado del trono. Llevaban un cojín rojo y negro, y sobre él había un pie amputado. Mis leales señores están asediados, y mis ejércitos, sometidos a la tiranía de la distancia, dijo Eris. Veremos cuán rebeldes se sienten estos forajidos cuando vean las consecuencias de sus actos. Su voz era de regodeo, y el sirviente de rostro inexpresivo sostuvo el cojín en alto para que todos lo vieran. Si Eris dijo algo después, Raella no lo recordaba. Parecía tener un nudo en la garganta y le costaba respirar. Al terminar el espectáculo, Eris fue escoltado por su guardia real, y ella por sus damas. Solo podía pensar en un cojín similar, gris y blanco, con el pie de un niño sobre él. No, los Stark no usarían un cojín, sino un árbol corazón. Vagamente, oyó a Meivan despedir a Eleanor y Mariel, antes de que la amiga más antigua que tenía se sentara a su lado en sus aposentos, cogiéndole las manos. El resto de la tarde transcurrió aturdida, pero para cuando el sol empezó a ponerse, se había dominado. Agradeció a Meivan, otra cuenta más de una deuda que jamás podría pagar, y la despidió a su vez. Mañana sería mejor. Mañana empezarían a lidiar con lo que su hermano había provocado. Llamaron a las septas que la cuidaban y se preparó para acostarse. Estaba casi dormida cuando oyó una llave girar con fuerza, abriendo la puerta que separaba su suite de la de su hermano. Capítulo 39. Caballería americana. El fuerte de Grassfield no era una simple fortaleza. Lo había sido en su día, pero aquellos días habían quedado atrás, y ahora era un verdadero castillo. El castillo que le daba nombre permanecía en su centro, ahora rodeado por 4 murallas de 9 metros de altura, con una sólida portería y una torre en cada esquina. Cada una alcanzaba 6 metros de altura, y las dos principales incluso tenían una balista en su cima. Banderas verdes con flores ondeaban en cada una, limpias y bien cuidadas. Era una estructura formidable, que evocaba poder y fuerza marcial, fuerza y determinación. Encaramada en una colina baja, mirando hacia el pueblo cercano al cruce del río, parecía desafiar a cualquier enemigo del dominio a traspasarlo. Pruébame, decía. Cruza mis campos bajo tu propio riesgo. Era un ejemplo perfecto de la nobleza y la caballerosidad del dominio, de su habilidad, coraje y firmeza frente a cualquier enemigo. 7 caballeros del dominio yacían inconscientes frente a ella, atados boca abajo. Esteve terminó el último nudo del octavo y agarró la cuerda para llevarlo con sus compañeros, dejándolo con cuidado, justo al lado del camino principal. Ninguno de los hombres en las murallas reía ahora, mientras se volvía hacia las puertas aún abiertas, cruzándose de brazos. Un pie golpeaba el suelo con impaciencia mientras observaba a un escudero apresurarse a blindar a su caballero maestro, justo al otro lado del portal. El propio caballero lanzaba maraadas nerviosas a Esteve, como si temiera perder la paciencia y atravesarlo. El golpeteo de su pie se intensificó. La zona que había reclamado al plantar su estandarte estaba abierta y despejada, la fachada del castillo daba a la ladera más empinada de la colina, hacia el río. Junto al río había un pueblo propiamente dicho, aunque estaba a un buen paseo. Con el tiempo podría crecer hasta envolver el castillo, pero por ahora solo había un conjunto de viviendas alrededor de las otras murallas, que parecían algo justo a la derecha de un barrio de chabolas. El sendero del castillo serpenteaba por el lado oeste y el norte atravesándolos, antes de volver a rodear la base de la colina para llegar a la ciudad. No era una posición a la que un enemigo pudiera acercarse fácilmente sin ser visto. No a menos que los defensores tuvieran algo más que ocupar su atención. Con las correas de la armadura apretadas y ajustadas, el 9º caballero salió del castillo como quien se dirige a su ejecución, con el yelmo descubiertamente cubierto de celada mostrando una expresión resignada y sombría. Tras él, 3 escuderos, con las cabezas en fila,
observaban el borde interior de las puertas. El caballero adoptó una postura experta, con el acero resonando al salir de su vaina. La espada casi zumbaba al dar varios golpes preparatorios, antes de detenerse con la empuñadura en alto junto a la cabeza, apuntando hacia su enemigo. Respiró hondo y cargó con un grito. Esteve cargó con más fuerza. Azotó al caballero con un tendedero al esquivar la embestida, casi haciéndolo girar en el sitio, y el hombre cayó con fuerza contra los adoquines. Resolló, aturdido, pero intentó ponerse de pie, pero no pudo. Esteve le dio una patada en la muñeca, arrancándole la espada que aún sostenía, pero aún así intentó rodar y levantarse. Un rodillazo en la mandíbula lo detuvo, y dejó de forcejear, moviéndose débilmente. Esteve se arrodilló y lo giró sobre un costado para ponerlo a salvo y facilitarle el atado. Sin embargo, cuando se llevó la mano a la cadera, descubrió que había usado toda la que había traído. «Me he quedado sin cuerda», gritó Esteve, poniéndose de pie. Hubo una pausa. «¿Qué?», gritó un guardia, incrédulo. «Me he quedado sin cuerda», repitió Esteve, más alto, como si la sordera fuera el problema. «Supongo que no podría molestarte con un poco». Hubo otra pausa, más larga. «No te daremos ni una maldita cuerda». Esteve se puso las manos en las caderas y frunció el ceño hacia las murallas del castillo. «Mira, ¿es eso o voy a por ellas?». Antes de que los guardias pudieran hacer más que intercambiar maradas nerviosas, una nueva figura se hizo presente, saliendo de la portería para observarlo desde las murallas. «Serra Ayars», llamó el hombre. Como los otros hombres a los que había derrotado, vestía placas, pero estas eran de mejor calidad, y llevaba un tabardo verde. «¿Serías Lord América, el vencedor de la refriega en el torneo de Arenal?». «Sí, soy yo», respondió Esteve. «El mismo Lord América que huyó de desembarco del rey con invitados de su gracia, el rey Eris». Habló con firmeza, como un magistrado presentando cargos. «Los describiría más como rehenes, pero sí. El mismo que regresó solo para secuestrar a Ser Selmai, el mismo hombre que te nombró caballero», insistió el hombre. «Sí», dijo Esteve, alargando la palabra, con un tono que parecía una pregunta. «El responsable de abrirse paso a través del dominio, quemando nuestros suministros». Esteve levantó los brazos y se encogió de hombros, con el mismo «¿qué puedes hacer?», que la mayoría de sus oficiales al mando conocían a la perfección. El hombre que solo podía ser el señor del castillo, Lord Meadows, lo fulminó con la mirada. No era feo, pero la situación le había hecho hacer una mueca. «Recibí una carta hace 2 días, pidiéndome que enviara hombres para que detuvieran el cruce por si acaso llevabas a tus hombres al norte». «Sí, ellos también parecían tener mucha prisa cuando los pasamos», refunfuñó Meadows para sí mismo. «No puedes creer sinceramente que puedes derrotar a mis hombres uno a uno», gritó. «Puedo hacer esto todo el día», dijo Esteve, luchando por mantener una expresión seria y reprimiendo una sonrisa burlona. «A 2 de esos caballeros de ahí abajo solo los he derrotado 2 veces en todos mis intentos. Sé reconocer cuando estoy en inferioridad numérica», dijo Meadows. «Pareces un hombre valiente, pero no seguiremos enfrentándonos a ti». «Me parece bien», dijo Esteve. Adoptó una postura de alerta, no del todo tranquila, pero algo que cualquier militar que hubiera estado de guardia durante mucho tiempo reconocería. «Tampoco me encerraré en mi propio castillo si intentas impedir que detengamos cualquier travesura que tus hombres estén tramando», dijo Meadows con severidad. «Que mis caballeros sean tratados con justicia es la única razón por la que yo te trato así a ti también». «Eso también está bien», dijo Esteve, encogiéndose de hombros de nuevo. Se produjo una onda en la pared cuando los guardias que se habían reunido lentamente para ver el absurdo espectáculo reaccionaron a su aparente despreocupación. Meadows lo miró con los ojos entrecerrados. «¿A qué demonios estás jugando, América?». «Estoy aquí para aceptar tu rendición», dijo Esteve. Antes de que Meadows pudiera hacer más que balbucear, se oyeron cascos en el sendero a la izquierda de Esteve, y miró para ver quién venía. Era un solo caballo, y no había jinete, pues era Fury. Los cascos sobre la tierra se convirtieron en un fuerte repiqueteo cuando el corcel llegó al empedrado, y se detuvo junto a Esteve, esquivando a los caballeros caídos. «¿Qué pasa, muchacho?», preguntó Esteve a su montura. Le frotó el cuello al animal, ganándose un cariñoso golpe. Sin que lo vieran los que estaban en la muralla, sacó una nota enrollada de donde estaba encajada en su brida y la leyó rápidamente. Su gente estaba en posición y lista. «Muy bien, bien hecho. Adelante». Fury pareció darse cuenta de que no tenía bolsillos para esconder manzanas ni terrones de azúcar, y se giró con un bufido, trotando de vuelta por el sendero. Esteve miró hacia las murallas, hacia la portería con hombres encima y las murallas no muy abarrotadas a ambos lados. «Voy hacia ti ahora», anunció Esteve,
y comenzó a acercarse a las puertas aún abiertas. Los escuderos, que seguían mirándolo desde la esquina, palidecieron al unísono y se escondieron. Meadows se giró hacia la portería y saludó con la cabeza a alguien que no veía. Un instante después, el rastrillo descendió a toda velocidad con un traqueteo y un estrépito, clavándose los dientes en los agujeros del camino. Steve ni siquiera aminoró la marcha. La celosía de acero del rastrillo parecía pan comido, pero la parte superior del arco de la puerta estaba hundida, y entonces tendría que saltar hacia arriba y a un lado para agarrar una almena. Podría haberlo hecho, pero se habría encontrado cara a cara con los defensores, y acabaría teniendo que despedir a alguien de la pared de una patada, lo que sonaba realmente peligroso. En lugar de eso, se detuvo junto a la barrera y se agachó, con la espalda recta. Meadows se asomó a la pared para no perderlo de vista, lo que le permitió al señor sentarse en primera fila mientras agarraba la puerta metálica y comenzaba a levantarla. Con el rabillo del ojo, vio que Meadows lo miraba boquiabierto mientras subía, no con facilidad, pero sí con suavidad, arrastrando consigo el rastrillo. Respiró hondo y exhaló con fuerza mientras lo levantaba por encima de su cabeza, dando un paso adelante y atravesándolo. Lo dejó caer tras él, golpeando el suelo con otro gran estruendo y continuó avanzando a grandes zancadas. Más adelante, uno de los escuderos volvió a asomarse por la esquina, sintiéndose lo suficientemente seguro como para hacerlo, justo a tiempo de verlo acercarse mientras pasaba junto a los agujeros de la portería. El chico abrió los ojos de par en par, alarmado, y echó a correr, chillando una advertencia. «Ha atravesado», gritaba Meadows. «¿Qué quiero decir? Ha atravesado la puerta». Levantó el rastrillo y entró. «Suelta el siguiente». Steve entró en lo que parecía ser el patio exterior justo cuando un segundo rastrillo cayó tras él, más pesado y resistente. Puede que le haya costado un poco levantarlo, pero por suerte no tuvo que hacerlo. Delante estaban los muros de la torre del homenaje original, un alto edificio cuadrado cuyo tamaño insinuaba un patio interior. Al igual que los muros exteriores, las puertas estaban abiertas, aunque había un hombre mirándolo con la boca abierta, de pie en un puente levadizo sobre un estrecho foso que lo rodeaba. Ya oía el repiqueteo de botas sobre la piedra mientras los guardias reunidos corrían a enfrentarlo. Llevaban mazas, estos hombres, vestidos con malla y gambesón, y Steve se esquivó con movimientos ágiles cuando el primero de ellos lo alcanzó y atacó. «Hola», dijo, esquivando con agilidad. «Supongo que no has reconsiderado mi oferta». Otro intento de golpearlo en la cabeza fue su respuesta. «Es justo», dijo, mirando al desfile de hombres que bajaban corriendo las escaleras expuestas, apresurándose a rodearlo. Un rápido recuento reveló cerca de 2 docenas de ellos. No sería suficiente. Steve desvió el siguiente golpe de maza con su escudo y lo remató con un gancho de derecha perfecto. No esperó a ver al hombre desplomarse, con las cuerdas cortadas, listo para el siguiente. El martillo y las jabalinas aún estaban en su espalda, mientras se extendía con los puños cubiertos de acero. Los hombres de armas fueron derribados casi en cuanto pudieron llegar, y el intento de enterrarlo bajo el peso de los números lucharon por rodearlo, y mucho menos enterrarlo. Derecha-izquierda derecha derribó a 2 hombres y a un tercero, mientras Steve caminaba demasiado rápido y con demasiada ligereza para un hombre con una armadura como la suya. Una campana empezó a sonar frenéticamente desde la portería cuando Steve levantó al siguiente hombre y lo arrojó contra un grupo de otros, derribándolos. La mitad de los que se habían reunido para verlo desafiar a los caballeros del castillo ya habían caído, pero el tañido de la campana llamaba a más. Steve avanzó hacia la escalera más cercana, repartiendo puñetazos y codazos, aunque sus cargas lo hacían incómodo. Una alfombra de cuerpos destrozados y quejumbrosos creció a su paso, los pocos que salieron ilesos volvieron a por más. Uno de los escuderos se abalanzó sobre él, con una maza caída en la mano y el miedo patente, sin siquiera armadura para defenderse. Steve ignoró el golpe que el chico le asestó en el hombro, y por un instante el miedo fue superado por la euforia, pero luego se dio cuenta de que Steve lo estaba alcanzando. Palideció y salió disparado, pero era demasiado lento y el hombre que iba detrás lo bloqueó. Agarrado por la túnica, chilló al ser levantado y lanzado, cayendo sobre otro hombre que maldijo al verse obligado a abortar el golpe para atraparlo tambaleándose. Steve lo apartó y lo volcó con negligencia al pasar, llegando al pie de las escaleras. Los 2 primeros hombres que lo enfrentaron en las estrechas y expuestas escaleras saltaron, pero no por cobardía. El tercero se quedó para atacarlo, golpeando torpemente mientras la pared bloqueaba cualquier golpe de su mano derecha, y rápidamente se unió a sus compañeros, pero no por voluntad propia. Steve contraatacó con el pie, alcanzando al primero de los 2 saltadores en el pecho y enviándolo de vuelta,
poniendo fin al intento de inmovilizarlo en las escaleras, sin siquiera mirar atrás mientras empujaba hacia arriba. Empujó a otro hombre al suelo, pero estaba demasiado alto para hacerlo con ligereza, así que agarró al siguiente como un escudo y cargó, invirtiendo el flujo de guardias que se vieron obligados a retroceder hasta los parapetos. Esteve emergió en lo alto de la muralla, con un montón de hombres delante, forcejeando entre sí mientras intentaban levantarse y enfrentarlo, pero eran demasiado lentos y estaban demasiado enredados. Pasó por encima de ellos, hacia la entrada de la garita donde Lord Meadows esperaba, con el acero desnudo en el puño. No abrirás paso a tus asaltantes, dijo Meadows, bloqueándoles el paso. Mis hombres sabotean las cadenas ahora mismo. Esteve se limitó a sonreír, algo que preocupó a Meadows. Levantó las manos, pero luego se detuvo, abandonando la postura de boxeo. En cambio, su mano se dirigió al martillo que llevaba a la espalda, lo liberó y lo hizo girar con una facilidad que desmentía su peso. Meadows tragó saliva, pero no se movió. Levantó su espada en alto, con el pommel justo por encima de la corona, y esperó. Alguien se movió tras él, intentando acercarse sigilosamente a su espalda, pero Esteve solo giró su martillo, imponiendo con un movimiento de muñeca más fuerza de la que cualquier hombre podría esperar. El martillo se elevó para alcanzar al emboscador en el pecho, levantándolo mientras sus costillas se fracturaban por la fuerza del golpe. Meadows aprovechó la oportunidad, dando un paso adelante y golpeando con fuerza, pero su barrido descendente se topó con un escudo. Esteve ni siquiera apartó la mirada de Meadows, pero aún así, el hombre lo había predicho, viendo erróneamente una oportunidad, y titubeó al oír una nota sorda del impacto. Estoy aquí para aceptar su rendición, dijo Esteve, aún cortés mientras la nota se desvanecía. Meadows se encontraba entre la consternación y la irritación, pero ya estaba desenvainando su espada para atacar de nuevo. Más hombres se recuperaban, listos para abalanzarse sobre Esteve por la espalda, y pudo ver la esperanza en los ojos del señor. Si resistía, podrían abalanzarse sobre él y dominarlo. Esa esperanza se desvaneció cuando Esteve se movió, casi tan rápido que se desvaneció. Cintó 2 veces con el escudo y el martillo, y luego su pierna se alzó para patearlo en las costillas, con la fuerza suficiente para dejarlo sin aliento, antes de que perdiera el equilibrio y se desplomara. El hombre perdió el apoyo antes de darse cuenta de lo que estaba sucediendo, y su yelmo resonó con un estruendo al golpear el borde de la almena al caer. En un instante, Esteve dejó caer el martillo en favor del señor, levantándolo con una mano y volviéndose hacia los hombres de armas que finalmente se habían recuperado. Como un talismán, el señor, aturdido y dolorido, los usó para alejarlos, y se detuvieron, cautelosos. La campana continuó tañendo, anunciando su advertencia, y Esteve llevó la mano libre a su cadera, sin perder de vista a los hombres de armas. Mantuvieron la distancia, preocupados por su señor, pero reacios a cederle espacio, incluso mientras más hombres llegaban poco a poco desde otras partes del castillo y a lo largo de las murallas. Tras unos momentos de tocar el violín, logró desatar el nudo que sujetaba su cuerno a la cadera, el cuerno que había ganado en Arrenal. Se lo llevó a los labios y sopló. Un canto fúnebre resonando por el castillo y sus terrenos, con un tono lúgubre que ahogaba la campana. Al desvanecerse las últimas notas, todo quedó en silencio por un instante, antes de que la campana volviera a sonar, tardando un instante en encontrar su ritmo. ¿Qué fue eso?, preguntó Meadows, sacudiéndose lentamente el dolor y el mareo del golpe recibido. Intentaba ponerse de pie, pero Esteve seguía haciendo la mayor parte del trabajo para mantenerlo en pie. Era yo quien les hacía señales a mis hombres, dijo Esteve. Oh, lo siento. Esto fue una distracción. ¿Qué?, dijo Meadows, dejando de arrastrar las palabras. Pero rompimos el mecanismo. No las puertas principales, dijo Esteve. Se apartó de sostener a su cautivo, para sujetarlo en su lugar con una mano sobre su hombro. La poterna. Está atracado y cerrado con hierro, dijo Meadows, casi burlándose. Como esperas, se quedó en silencio al ver movimiento al otro lado del patio exterior. Los hombres entraban y cruzaban el patio desde fuera de la vista, dirigiéndose a las murallas tanto de la fortaleza como del patio. La fortaleza había levantado su puente levadizo. El tiempo empleado en capturar a Lord Meadows les dio la oportunidad de cerrarlo todo, pero eso no impidió que sus hombres se dispersaran en escuadras y tomaran puntos importantes bajo la dirección de sus líderes. Por un momento, los hombres de armas en la muralla, que no estaban lo suficientemente cerca como para oírlos, se sintieron alentados por su llegada, creyéndose reforzados, pero solo por un momento. Entonces se dieron cuenta de que las tropas que se acercaban llevaban armaduras desconocidas, brigantinas sobre gambesones azul marino, blanco y rojo, y la desgracia se apoderó de ellos.
El aparente caballero que blandía la enorme arma de hasta la cabeza de la escuadra que se dirigía hacia ellos solo selló la victoria. Y sobre esa rendición, dijo Esteve, con el señor del castillo en sus manos, no tardaron en obligar a los hombres de armas a rendirse en el patio exterior y en las murallas. La torre del homenaje permanecía en silencio, aunque a veces se veía movimiento a través de las ventanas enrejadas y en su cima. Aún había defensores dentro, aunque Esteve confiaba en que contaban con la ventaja numérica. No contaban a los de fuera, ni siquiera comparándolos solos con los de fuera, pero eso era menos importante cuando les habían despojado de sus armas, armaduras y botas, y marchaban a reunirse con los cerdos y las gallinas en sus corrales. Los heridos fueron llevados a los establos para que Coribo los atendiera, mientras que algunos camaradas ilesos se dedicaron a buscar y llevar, dando su palabra y la de su señor, como fianza. Con la portería rendida, Wall quedó a cargo de su defensa, a pesar de que los tornos del rastrillo habían sido saboteados, como había dicho Meadows, que Ladry y su escuadrón defendían la poterna, una desagradable sorpresa aguardando a cualquiera que intentara revertir su hazaña. El daño que Esteve le había infligido al amparo de la noche no era fácil de reparar, pero no se esperaba ningún asalto, ni siquiera con los habitantes de las viviendas que rodeaban el castillo al tanto de lo sucedido. En resumen, la toma de las defensas exteriores del castillo y la eliminación de sus defensores fue una operación fluida y ordenada, perfeccionada con la práctica y ahora puesta en práctica a gran escala. El fuerte de Grassfield podía no ser una simple fortaleza, pero los hombres de Esteve sabían un par de cosas sobre cómo eliminar a un hombre que representaba una amenaza sin recurrir a la muerte. Para consternación de Esteve, le había llevado poco tiempo recordar a los caballeros atados fuera de la puerta y enviar a alguien a buscarlos, aunque habían agradecido que los rescataran, aunque avergonzados. Cuando Esteve se acercó a la entrada de la fortaleza, no lo hizo solo. Su escuadrón lo seguía de cerca. Meadows caminaba a su izquierda, desarmada, y Neillais a su derecha, muy armada. Incluso llevaba la armadura de duelo de cuero que había comprado en Puerto Gaviota, y llevaba el pelo recogido en un moño. Esteve tardó un instante en recordar que su presencia no estaba prevista, suponiendo que se quedaría con los demás no combatientes, lo que le obligaría a concentrarse de nuevo en la tarea. No antes de que ella notara su mirada fija. Era una expresión de satisfacción mientras caminaba a su lado. «Hola a la fortaleza», gritó Esteve, centrándose en el presente. «Me llamo Ser Esteve Ayars. Lucho por aquellos agraviados por el tirano Ueris Targaryen, y estoy aquí para aceptar su rendición». Sus palabras rebotaron en las paredes de la fortaleza, desvaneciéndose rápidamente, y por un instante no hubo respuesta. Entonces se oyó un crujido de madera y una sección del puente levadizo se abrió hacia adentro, con una puerta astutamente oculta. Apareció una mujer, vestida con un elegante vestido verde, que los miraba imperiosamente. «¿Con qué derecho exigen eso?», preguntó. Su espalda era erguida y su voz firme, aunque sus ojos se posaron en Meadows, casi demasiado rápido para notarlo. «Con la fuerza de las armas», dijo Esteve, y tomando como rehén a Lord Meadows. Se sentía como un Shakespeare en el parque. «¿Me puede decir su nombre?». «Soy Lady Meadows», dijo la dama, «y si ha hecho daño a mi marido». Se quedó callada de repente, mirando fijamente. No era a Esteve, ni a su marido, sino a otro. «Naenae», espetó de repente, incrédula. Neillais ladeó la cabeza, mirándolo a su vez. «Señorita». Lord Meadows también se giró, arqueando las cejas y observando a Neillais con otros ojos, como si reconociera el apodo. Esteve suspiró. Supuso que las cosas habían ido demasiado bien de todas formas. «¿Ha decidido revelarse punta afilada?», preguntó Missy, todavía desconcertada. «No pensé que tu primo», se interrumpió, buscando una forma educada de expresarse. Neillais tenía menos escrúpulos. «Dejé atrás a ese bulto que rompió mi juramento hace 9 meses», dijo, casi resoplando. Ella también estaba desorientada, dividida entre la formalidad de la situación y la tranquilidad de un amigo de la infancia perdido, reencontrado. «Es decir, mi lealtad está con Lord América, ahora». El arrepentimiento cruzó el rostro de Lady Meadows, disimulado rápidamente, y apartó la mirada de Neillais para volver a Esteve. «Por supuesto. Exigen la entrega de la fortaleza a cambio de la seguridad de mi esposo». «No», dijo Esteve, negando con la cabeza. «Aunque no fueras amigo de Neillais, no le haría daño a tu esposo ni a ninguno de los rehenes que tenemos». La señora de la fortaleza lo miró parpadeando, desconcertada. «Entonces, ¿cómo pretendes forzar nuestra rendición?». «Si no me abres el paso», dijo Esteve encogiéndose de hombros, «entraré y lo haré yo mismo». Una mirada dubitativa fue su respuesta, pero Lord Meadows tragó saliva y habló. «Melissa, habla en serio». Aún así, no estaba convencida.
Has dicho que Garth y nuestra gente no sufrirán daño. O confío en ti y no tengo motivos para rendirme, o no confío y rendirme solo pondrá más en riesgo. Creo que prefiero confiar en nuestras defensas. Mi señora, empezó Garth, intentando explicar con palabras lo poco que defensas similares habían hecho para frenar a Lord América hasta entonces. No, es justo, dijo Esteve. ¿Te importaría dar un paso atrás? Perdón, dijo Melissa. Fuera lo que fuese lo que esperaba, no era eso. Solo 2 o 3 pasos atrás, dijo Esteve, hablando educadamente, como si intentara pasar a alguien en un pasillo estrecho. Aturdida, Melissa obedeció, desapareciendo casi entre las sombras del vestíbulo de la fortaleza. Ella, junto con los que estaban afuera, observaron cómo Esteve retrocedía unos pasos. Por suerte, el camino era de tierra y no había llovido últimamente, lo que le daba suficiente agarre. Soltó un suspiro, tomó impulso y saltó el estrecho foso. Lady Meadows retrocedió al aterrizar en la puerta abierta de la fortaleza, bloqueando la luz tras él. No era un pasillo interior, sino otra posición defensiva, con aspilleras en las paredes y agujeros de muerte arriba, pero la cuestión era irrelevante cuando sus hombres tenían al señor del castillo afuera y la dama estaba allí con él. Había un guardia a su izquierda, antaño oculto tras el puente levadizo, y levantó su maza como para atacar. Esteve se giró lentamente para mirarlo, y la maza cayó. Aceptaré tu rendición ahora, le dijo a la dama. Buscó un mecanismo para bajar el puente, pero no lo encontró. Melissa asintió bruscamente. ¿Qué condiciones tienes? Tomaremos el control del castillo y de todo su material bélico, el cual será confiscado o destruido. No intentarán emboscar ni resistirse a mis fuerzas, y obedecerán todas las órdenes razonables, dijo Esteve. A cambio, ni tú ni tu gente sufrirán daño, no haremos exigencias irrazonables a tu casa, y, eso es todo. ¿Eso es todo?, preguntó Melissa, frunciéndole el ceño. A esa distancia, pudo ver que tenía ojos azules un poco más fríos que los de Neyeis, y cabello rubio. Eso es todo, confirmó Esteve. Estoy aquí por la guerra, no para destruir sus vidas. Entonces, el fuerte de Grassfield es suyo, dijo Lady Meadows, alzando la voz como si quisiera ser escuchada. Lo miró con dureza. Si una fregona resulta lastimada, consideraré tu palabra rota. Esteve frunció los labios. Si una fregona resulta lastimada, el responsable será castigado igual que si hubiera lastimado a un noble. Melissa emitió un murmullo dubitativo y asintió al guardia que estaba a su lado. Este extendió la mano con cautela, pasando junto a Esteve, hacia la puerta, la cerró y deslizó un pestillo. Un momento después, un torno empezó a girar, fuera de la vista pero sin poder oírlo, y el puente levadizo empezó a bajar con un crujido de cuerdas y madera. La luz inundó el pasillo, y en cuanto cayó por completo, Arland ya lideraba a su escuadrón, con Robin y Ren pisándole los talones. Incluso estando solo 2 en fila, la entrada a la fortaleza se llenó rápidamente. Eso no impidió que Garth se abriera paso para llegar hasta su esposa. Neyeis iba cerca, aunque Esteve no supo si era para quedarse a su lado o para alcanzar también a su esposa. Esposo, dijo Melissa al llegar a ella. He rendido el castillo. Hiciste bien, Mel, dijo Garth, poniéndole una mano en el hombro. Se acabó cuando perdí las murallas. Esteve tosió levemente, atrayendo su atención. Quizás deberíamos llevar esto a otra parte. Parecían recordar que aún estaban bajo los agujeros de la muerte, acompañados por tropas enemigas. Sí, por supuesto, dijo Garth. Ser Rayars, ¿le importaría acompañarme a mi solar para que podamos hablar de sus exigencias? Claro, dijo Esteve, antes de mirar atrás. Ren, encuentra a Walt y cuéntale lo que ha pasado aquí. Quiero que otro escuadrón se una a nosotros para realizar una búsqueda. Órdenes habituales. Sí, Ser, dijo Ren, inclinando la cabeza. Parecía un poco extrañada, dado que no llevaba el estandarte de la estrella blanca que solía llevar, pero se apresuró a cruzar el puente levadizo y desaparecer de la vista. La expresión de Garth se tensó al recordar que ya no controlaba su fortaleza, pero pareció buscar refugio en la apariencia de un anfitrión acogedor. ¿Me acompañan?, preguntó, al tiempo que le ofrecía el brazo a Melissa. Neyeis le tomó el brazo al mismo tiempo que se lo ofrecía, y las 2 parejas los guiaron hacia el interior de la fortaleza. El pasillo no comunicaba con ningún otro, sino que conducía a un hueco dentro de la fortaleza. Parecía un jardín agradable, lleno de arbolitos y flores de todo tipo, pero estaba claro que su principal y verdadero propósito era ser un campo de batalla para cualquier intruso que atravesara la puerta y el puente levadizo. Les diré que no se les debe resistir a ustedes ni a los suyos, dijo Lord Meadows una vez dentro, dejando atrás el salón. A su lado, la mirada de Melissa se había fijado en el brazo de Esteve,
que Neyeis sujetaba. Se mordió visiblemente el labio al cruzar la mirada con la de Neyeis, intentando comunicarse solo con las cejas. Suena genial, dijo Esteve, ignorando deliberadamente la conversación. Odiaría que hubiera un accidente. Robin desenfundaba el arco del hombro mientras Esteve percibía el lejano aleteo de alas, y luego tensó la flecha, apuntando hacia arriba. El cuervo estaba lejos, pero aún al alcance de alguien con su habilidad. Robin, dijo Esteve con tono autoritario. El escudero se detuvo, pero siguió al cuervo. Ser, no malgastes la flecha, dijo Esteve. Tendrías que ser casi tan bueno como Fletcher Dick para acertar ese tiro. El mensaje se ha perdido. Dudó un momento, pero luego aflojó lentamente la tensión. Lo siento, Ser. La flecha volvió a su carcaj y el arco a su hombro. No ordené que se enviara ningún mensaje, dijo Melissa, asegurándose rápidamente. Ella y su esposo estaban ligeramente pálidos. En el 7, no sé quién lo envió ni qué decía. Hubo un momento de silencio para que se reflexionaran. Lo hecho está, dijo Esteve finalmente. No se le puede culpar por tener siervos leales. Ese será el último incidente. Por supuesto, dijo Garth. Con su permiso, me encargaré de eso ahora. Esteve asintió, y Garth se apresuró a acercarse a una reja en la pared, junto al pasillo por el que acababan de salir. La golpeó 2 veces, y una placa de metal se apartó, un par de ojos observando a través de ella. Garth empezó a dar órdenes de rendición, y Esteve escuchó a medias, aunque su atención estaba en otra parte. Naeris, decía Melissa. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 12 años. ¿Te ves bien? 13. Igual que tú, dijo Neyeis. Miró hacia donde Garth daba las órdenes. Parece que has encontrado la pareja que esperabas. Al igual que parece que has encontrado a un caballero valiente, dijo Melissa, con el tono revelado de un viejo chisme. Neyeis miró a Esteve con una mirada que no denotaba pánico, y comprendió que tenía una oportunidad. Oye, conociste a Neyeis de joven, empezó. Agradecería la oportunidad de reencontrarme con mi viejo amigo Esteve, dijo Neyeis. Intentó darle un codazo, pero la armadura de placas que llevaba la detuvo. Se conformó con una sonrisa fija, ignorando valientemente la creciente sonrisa burlona en el rostro de Esteve y la diversión disimulada en el de Melissa. Quizás podríamos dar un paseo. Tómate el tiempo que necesites, dijo Esteve. La habría abrazado, pero de nuevo, la armadura. Iré a buscarte después de arreglar las cosas con Lord Meadows. La sonrisa que le dedicó era más sincera ahora, y le dio un golpecito con el pulgar en la parte interior del codo en lugar de un apretón, antes de cambiar su brazo por el de Melissa. No saldremos de la fortaleza. Un momento, dijo Melissa, luchando contra los intentos de Neyeis de llevársela. No llevarás un guardia, miró a Esteve con desaprobación. No le darás uno. Neyeis puede defenderse sola, dijo Esteve. Aún así, dijo Melissa. Si Neyeis estuviera en peligro, no podría permitirme una respuesta mesurada, dijo Esteve, con palabras suaves a pesar de la violencia que prometían. Prometiste no más incidentes, ¿verdad? Por supuesto, dijo Melissa, repitiendo las palabras de su esposo. Se le hizo un nudo en la garganta al contener la respiración. Entonces disfruta de la puesta al día, dijo Esteve. Puedes contarme más tarde todas las historias vergonzosas que no te ha hecho jurar guardar en secreto. Esa fue la gaata que colmó el vaso, y Neyeis se llevó a rastras a su amiga más antigua, ya con las cabezas juntas, del brazo. Los vio marchar, complacido por su buena suerte. Garth regresó y se unió a él para observarlos. Los 7 tejen caminos extraños, observó, y Esteve tarareó un asentimiento. ¿Te gustaría acompañarme en mi solar? El segundo escuadrón que Esteve había llamado cruzaba el puente corriendo hacia la fortaleza, con Henry a la cabeza. Dirige el camino, dijo. Se detuvo solo para dar a Arland y Henry sus últimas órdenes, y luego siguió a Garth por el jardín hacia una de las puertas idénticas en los muros interiores, indicándole a Robin que lo siguiera. La mañana casi había terminado, pero fue una mañana bien aprovechada. El solar estaba bien equipado, aunque sus estantes y paredes estuvieran divididos entre libros y armas. Los estantes y anaqueles eran de madera lacada oscura, con una gran variedad de flores talladas en ellos, y una alfombra vieja pero gruesa cubría el suelo. Garth Meadows estaba sentado detrás de su escritorio, al principio inseguro de si Esteve esperaría ese lugar, pero amable en su servicio de vino una vez que Esteve tomó la silla frente a él. El maestre, un hombre de mediana edad que no había sido nombrado, estaba de pie detrás y a un lado del escritorio, mientras que Robin estaba de pie junto a Esteve. Un par de sirvientes esperaban a un lado, discretos después de traer las copas de peltre que Garth había solicitado.
Le habían entregado el martillo y las jabalinas, y su escudo reposaba contra su silla. Esteve se sentó con cautela mientras bebía a sorbos el largo red que le habían dado. Incluso sin su armadura, habría echado un segundo vistazo a la silla antes de sentarse. Con ella, le costaba más mantenerse erguido que la silla, para no romperla con su peso. Gracias por la bebida, dijo educadamente. En otra situación, no me habría ofrecido, pero en ese caso probablemente tampoco tendría opción, dijo Garth, tomando un sorbo menos medido. Dado su día hasta el momento, era comprensible. No estoy aquí porque no me gustes, dijo Esteve. Estoy aquí porque no me gusta Eris. Gustar parece un eufemismo, dijo Garth, aunque su tono era de observación atenta. Es lo que es, dijo Esteve. Lucho por la justicia, no pienso hacer nada malo para conseguirla. ¿Y aún así te uniste a los rebeldes?, preguntó Garth, sin disimular su incredulidad. Traicionaron sus juramentos. Los juramentos son secundarios a hacer lo correcto, dijo Esteve con firmeza. La copa de Garth fue apartada mientras el hombre se inclinaba, repentinamente concentrado. ¿Qué te ha llevado a considerar justa la causa rebelde? ¿Qué te contaron? Esteve no pudo evitar arquear una ceja. El rey convirtió a los invitados en rehenes. ¿Viste pruebas de que fueran rehenes?, insistió Garth. ¿O simplemente acudieron a ti para pedirte ayuda para escapar? Un grupo que cabalga para recuperar invitados robados podría parecer muy similar a uno que cabalga tras rehenes fugitivos, visto desde una perspectiva adecuada. Si una facción quería justificar una rebelión. Me infiltré en la Fortaleza Roja y los capas douradas que la defendían nos dispararon sin provocación al irnos, dijo Esteve rotundamente. Se guardó para sí las sospechas sobre las maquinaciones del tercero. San Lord Stannis perdió una pierna por culpa de ellos. Eris admitió que eran rehenes cuando Lord Stark, Tal y Yarrin lo confrontaron en Desembarco del Rey. Garth se recostó en su silla. Te infiltraste en la Fortaleza Roja. No era el único que dudaba de su fe, el maestre que estaba a sus espaldas no pudo ocultar una expresión escéptica en su pálido rostro. Su fe no importaba. No importa. No olvides que Eris secuestró a Lyanna Stark y mató a los hombres que la custodiaban porque ella no accedió a ser su invitada. No es el tipo de cosa que te haga confiar en su hospitalidad. No había oído esa afirmación, dijo Garth con diplomacia. También amenazó con matarla a menos que matara a Barristan Selmayth, añadió Esteve con insistencia. Ya ves por qué me lo llevé cuando nos marchamos después de eso. El señor de la fortaleza de Grassfield lo observó atentamente un momento. Entiendes que no puedo creerte al pie de la letra, dijo finalmente. Esteve se encogió de hombros. Entiendo que luches por tu señor feudal, aunque crea que ambos han elegido la causa equivocada. Pero no voy a quemarte la casa por ello. Garth soltó una breve carcajada al retomar el hilo de su conversación. Bueno, agradezco tu generosidad. Dudó. Puedo esperar que esto signifique que tus hombres no tendrán acceso a mi fortaleza. Mis hombres tendrán todo el acceso que necesiten para llevar a cabo sus tareas, dijo Esteve con firmeza. Pero no te causarán problemas. Si hay una queja, la escucharé con imparcialidad. No era de los míos, pero ya he visto a un violador ahorcado en esta campaña. ¿Tienes tiempo para ejecutar juicios en las tierras que saqueaste?, preguntó Garth, tomando de nuevo su copa. Uno de los sirvientes a un lado, el que sostenía una jarra, inclinó la cabeza para ver si necesitaban rellenar la copa, y su señor le ofreció la suya. El vino que se vertía era el único sonido en la oficina mientras Esteve se tomaba un momento para pensar. Enviaste un grupo para expulsar a unos bandidos, dijo Esteve. Garth hizo una pausa a mitad de la bebida. Sí. No me digas. Lo siento, dijo Esteve, para nada arrepentido. Los atrapamos después de que se encargaran de los bandidos y dejaran a los supervivientes sin armas ni zapatos. Envié a otros 250 hombres para encargarse de esos bandidos, dijo Garth, molesto, antes de suspirar. Bueno, al menos los bandidos fueron asesinados. ¿Qué tiene que ver eso con el violador? Era uno de ellos, dijo Esteve. Les he dejado clara a mis hombres mi postura al respecto. Tu gente no tendrá ningún problema con ellos. Tus acciones ante mi puerta dieron una pista sobre tu carácter, pero aún así me tranquilizan, dijo Garth. Suspiró, vaciando su copa de nuevo. No la ofreció para que se la volvieran a llenar. Ahora, llegamos a lo doloroso. ¿Doloroso?, preguntó Esteve. Se mordió la lengua para no comentar sobre la hinchazón que comenzaba a crecer en la sien del hombre. Pensó que lo doloroso ya había pasado. Tus exigencias, dijo Garth, intentando restarle importancia. ¿Ya las he cumplido?, preguntó Esteve. Tu material de guerra será destruido o confiscado, y no intentarás abusar de mi buena voluntad tomándome las armas hasta que nos volvamos a encontrar. Soy tu prisionero, dijo Garth, como recordándoselo. Cuida de mí. Ah,
Cierto, dijo Esteve, comprendiendo a dónde quería llegar. Normalmente Neyeis me informa de estas cosas, pero supongo que aquí se supone que debo pedir un rescate. El punto es bastante irrelevante, dijo Garth lentamente, dado que controlas mi castillo y mis bóvedas. No voy a robarte, Prados, dijo Esteve, incapaz de ocultar su diversión ante la idea. La imagen de sí mismo con toda su gala, pero acechando en las sombras de un callejón esperando asaltar a alguien, apareció en su mente. No es un robo, dijo Garth. Así son las cosas. Buscó las palabras para explicarlo mejor, pero se sintió frustrado al darse cuenta de que estaba argumentando en contra de sus propios intereses. Si hubieras hecho algo para merecerlo, tal vez, dijo Esteve. Otro señor de la cuenca le vino a la mente, uno al que no le importaría tomar por todo lo que valiera. Aún se espera, dijo Garth. Con mi rendición, mi promesa de no aprovecharme de ti, añadió, como si Esteve fuera el irrazonable. Robin no pudo evitar reírse disimuladamente cuando Esteve levantó las manos, aunque el maestre miró de reojo a Garth. ¿Qué sugieres?, preguntó. Garth no pudo evitar mirarlo con los ojos entrecerrados, pero solo por un instante. Me preguntas cuánto debo pagar por mi propio rescate. En casa no tenemos este asunto de los rescates, dijo Esteve. Yo tampoco quiero alejar a Neyeis de su encuentro con tu esposa. Bueno, dijo Garth, dándole vueltas visiblemente al asunto. Entonces, por mi orgullo, debo ofrecer 1000 dragones de oro. Eso es un poco más de lo que iba a pedir, dijo Esteve. Garth sonrió, señalando vagamente su oficina. Puede que mi casa no tenga las liqueisas de la casa Casuil, pero no nos faltan. Y aún así es mucho menos de lo que un hombre menos caballeroso podría haber reclamado de mis bóvedas, añadió. Supongo que tendré que aceptarlo entonces, dijo Esteve, con un deje de indiferencia en la voz. 1000 dragones es una cantidad respetable, dijo Garth, encogiéndose de hombros. Y, francamente, que se corriera la voz de que pagué poco o nada me perjudicaría y daría a entender ciertas cosas que preferiría no haber insinuado. Odiaría manchar tu buen nombre, dijo Esteve, muy serio. ¿Hay algún proceso formal? Garth hizo una seña al maestre, y el hombre se adelantó, ya con la mano en la mano para coger una pluma que descansaba en un tintero y un pergamino listo. Una declaración firmada y sellada bastará. Robin, dijo Esteve, en la alforja izquierda de Brooklyn, metida en el bolsillo del cinturón de mi traje, ahí está mi sello. ¿Me lo traes? Robin se marchó rápidamente, dejando a Esteve solo en la oficina. Se removió con cuidado, recuperando el equilibrio en la silla. El luz de la pluma sobre el pergamino rompió el silencio. ¿Seguro que este no será tu primer rescate?, preguntó Garth, más para llenar el aire que otra cosa. No, dijo Esteve, pero es para esta campaña, y en Arenal fue mucho menos formal. Neyeis se encargó de ello de todos modos. Ya veo, dijo Garth. Parecía estar de mejor humor, a pesar de estar a punto de repartir 1000 dragones de oro, e hizo un gesto para que le rellenaran la copa. Esteve observó al maestre mientras garabateaba con su pluma. Oiga, maestre, dijo con tono de curiosidad fingida, como entrena a sus cuervos para que envíen mensajes como lo hacen. La pluma se quedó quieta, pero solo un instante. Es un arte cuidadosamente estudiado, mi señor, dijo el maestre sin levantar la vista. Desde que la ciudadela lo descubrió y lo perfeccionó hasta convertirlo en una práctica útil. Y no es una cadena de margaritas. Un cuervo puede volar a través de Poniente. Correcto, dijo el maestre, aunque es una ave rara que puede usarse para más de un destino. Puede volar desde Antigua hasta el muro si es necesario. El orgullo se notaba en su voz. Caramba, dijo Esteve, con cara de campesino impresionado. ¿Cuántos cuervos puedes tener a la vez? 83, se jactó el maestre. Así que pudiste contactar con 83 castillos con la misma facilidad que un pájaro, preguntó Esteve. Eso sí que es algo. Algunos castillos importantes tienen más de un cuervo entrenado, dijo el maestre, anotando los últimos detalles. Me imagino que Alto Jardín sería uno de ellos, dijo Esteve. El maestre se quedó paralizado, levantando lentamente la vista hacia su señor. El semblante de Garth era cauteloso, sin revelar nada. Es una práctica común, dijo. ¿Cuántos tienes?, preguntó Esteve, perdiendo toda su naturalidad. Uno más, dijo, humedeciéndose los labios. Tráelo aquí, por favor, preguntó Esteve. No era una petición. Ya se estaba moviendo antes de pensar en consultar con Lord Meadows, y se fue en cuanto recibió un leve asentimiento. Meadows, dijo Esteve, vas a escribirle un mensaje a Mace Tyrell. Vas a decirle que las fuerzas que tomaron tu castillo se fueron tras destruir tu material de guerra, rumbo al este. Nadie creería que te marchaste tras tomar un castillo tan fuerte como el fuerte de Grassfield,
dijo Garth. Di lo que necesites para convencerlo, dijo Steven cogiéndose de hombros. La silla crujió amenazadoramente bajo su peso. Haré lo que pueda, dijo Garth, aunque era evidente que dudaba. Steven lo observó mientras tomaba la pluma que había usado el maestre y extraía un pequeño trozo de pergamino de una pila, sujeto por un trozo de cuarzo. Parecía del tamaño perfecto para ser llevado por un cuervo, y empezó a escribir un mensaje. Mace, noticias contradictorias. Fuerza de Steven a Ayers, L. América, partió hacia el este tras tomar el fuerte. 100 hombres. Suministros destruidos / robados. Sin saqueos, se acepta rescate. Bajas en ambos bandos. SR, gran amenaza. Verdad, jurada por la sangre que compartimos. Garth. Garth levantó la vista para ver su respuesta y se encontró con una ceja arqueada en una pregunta silenciosa. Si no incluyo información útil, seguro que no me la creerán, dijo. Supongo que tienes razón, dijo Steve, como si ese fuera el precio que tendría que pagar por su artimaña. Fingió no notar los 2 puntos de tinta errantes sobre la palabra verdad en el mensaje, errores inocentes que, por supuesto, eran. Había visto mensajes ocultos peores escritos con más tiempo. El silencio regresó, pero esta vez no hubo ningún intento de llenarlo. El maestre fue el primero en regresar, con un gran cuervo sobre su hombro, y titubeó un momento antes de entregárselo al segundo sirviente, ambos imitando aratouns de iglesia. El hombre revisó el mensaje que su señor había escrito, tomando un dispositivo parecido a un sello y moviéndolo sobre la tinta, antes de enrollarlo y prepararlo para sujetarlo a la pata del cuervo, lo tomó de nuevo en brazos y se dispuso a marcharse, solo para detenerse y mirar a los 2 señores, inseguro. Normalmente se despachan cuervos desde la colonia, dijo el maestre. Estoy seguro de que no intentarías engañarme, dijo Steve. De todas formas, creo que puedes soltarlo por esa ventana, dijo, señalando con la cabeza hacia las vidrieras que dejaban entrar la luz en la habitación. Garth dio la orden rápidamente, y las ventanas se abrieron, soltando al ave. Emitió un graznido que sonó como una risa. Robin eligió ese momento para regresar, visiblemente tras haber corrido, pero aún respirando con facilidad, sosteniendo en la mano el sello que Steve había adquirido en Bravos. El papeleo se hizo rápido, el maestre redactó apresuradamente una segunda copia, y ambos señores firmaron y sellaron el acuerdo del rescate. No tiene sentido perder el tiempo, dijo Steve, fingiendo no notar los nervios de Garth y su maestre, aún sin identificar. Transferiremos este oro y luego veremos qué traman Melissa y Neyes. Buena idea, América, dijo Garth. Se puso de pie, con una nueva energía en él. Mel me ha hablado de Lady Neyes en el pasado, y debo admitir que tengo muchas ganas de conocerla. Steve le guiñó un ojo a Robin, sin que nadie más lo viera al salir de la habitación, y el chico torció los labios al contener una sonrisa burlona. El escudero se escabulló mientras Steve seguía a Garth hacia la bóveda de la fortaleza. Había monedas que entregar. No era su parte favorita, aunque Bucky probablemente le daría una bofetada por admitirlo, pero aún había algo especial en ver montones de monedas de oro reunidas para ti. En verdad, hacer campaña y saquear era una vida dura. La compañía de Lord América se aseguró de ponerse cómodo en la fortaleza de Grassfield. Con respeto, por supuesto, pero cómodos de todos modos. Se pusieron baños a disposición de quienes desearan participar, y el estandarte de la Estrella Blanca se recuperó del exterior de las puertas para exhibirlo sobre la fortaleza. Se podía ver al escudero y al rubio pupilo, el hijo, según susurraban algunos, del formidable caballero jugando con un feo perro blanco y con los propios hijos de Lord Meadows, que, a todas luces, parecían más aliados de visita que ocupantes, lo que contribuyó en gran medida a tranquilizar a los residentes después de que su comportamiento, extrañamente amable, los dejara ansiosos e inseguros. Ver a la dama del castillo cotilleando y bromeando con la dama del capitán solo les aseguró que no habría un hacha de verdugo a punto de caer. Al parecer, los invasores, a pesar de su buen comportamiento, se estaban instalando para quedarse. Se levantaron hileras de tiendas ordenadas y limpias en el patio exterior, e incluso se permitió a los guardias del castillo ayudar en la vigilancia de las murallas, atados por la palabra de su señor y su propio desconcierto. Una nueva normalidad amenazaba, mientras se reservaban materiales de guerra y víveres para la destrucción, y las monturas del castillo se vieron envueltas por la gran manada que llegó con los recién llegados, aumentando aún más la población. Cuando Lord Meadows ofreció un festín esa noche, Sir Ayers demostró ser un auténtico señor incluso en estado de embriaguez, compartiendo vino con los caballeros a los que había vencido en un instante y hablando galantemente con su amante y la esposa de su anfitrión al siguiente.
Las risas y la alegría no eran infrecuentes, alentadas por lo absurdo de un castillo caído sin muertes. Un estado de ánimo surrealista se apoderó del castillo al caer la noche, y muchos se alegraban de que el estandarte de la Estrella Blanca fuera portado por un hombre como él. Entre las festividades y la gratitud, pocos pensaron en las dos jóvenes figuras que vieron acercarse sigilosamente al cuervo, y quienes lo hicieron decidieron hacer la vista gorda. Después de todo, que el escudero de Lord América y la novia del muchacho se escabulleran un momento a solas no era asunto suyo. La mañana siguiente transcurrió con calma, ya que Esteve les dio a su gente la rara oportunidad de dormir a sus anchas. Sin embargo, la rutina era una amante cruel, y vio a muchos de ellos levantarse con el sol, reuniéndose para ejercitarse y entrenar. Parecían demasiado alegres para tal cosa, aunque quizás se debiera a la generosidad de su capitán al compartir el rescate, engordando sus ya generosas arcas. Ver a Keladri repasando sus patrones a la luz de la mañana hizo que varios caballeros de la cuenca con huesos rotos agradecieran haber enfrentado la contundente fuerza del escudo y el martillo en lugar de la afilada letalidad de la aguja. En lugar de unirse al entrenamiento y la alegría, como era su costumbre, Esteve se vio invitado a un desayuno privado con el señor y la señora del castillo. Con los únicos atuendos que llevaban, que no eran propios de un soldado, él y Neiyei siguieron al sirviente enviado para guiarlos, no al interior de la fortaleza, sino por el patio. Al fondo del castillo, en la esquina noroeste, había una pequeña arboleda. Parecía más un bosque cuidado que algo silvestre, cuidadosamente cuidada para desayunos como el que les aguardaba, una mesa preparada con una rica variedad de frutas y 4 sillas con cojines alrededor. El mantel estaba bordado con el mismo patrón de flores que Esteve había visto tallado en las estanterías del despacho de Garth. El señor y su esposa los esperaban, aunque aún no habían empezado a comer. «Neiyei», dijo Melissa, saludándolos con cariño. Se levantó de donde había estado hablando con Garth, haciendo una reverencia casi ausente a Esteve antes de abrazar a su amigo. «Me preocupaba haberte alejado anoche. Tu traición no será olvidada», dijo Neiyei, aunque su tono desmentía sus palabras al devolverle el abrazo. Esteve se limitó a sonreír, saludó a Meadows con un gesto y tomó asiento, satisfecho con los chismes que había oído en el banquet de la noche anterior. «No se te ocurra fingir que no tuviste nada que ver», dijo Neiyei al ver su sonrisa mientras se sentaba a su lado. Lo miró con severidad. «Sabes que tengo muchísimas historias que contarle a Bucky cuando por fin nos conozcamos». Fingió apretar los labios, aunque su sonrisa no se desvaneció ni un ápice. Escuchar sobre la vez que Neiyei y Melissa se fugaron con un bote entero de mermelada y se los comieron, solo para ser encontrados por sus padres, con el estómago hinchado y gimiendo por el exceso, valió la pena. Y esa era solo una de las historias que le había sonsacado a su amiga de la infancia. «Por favor, disfruten de la abundancia de mis huertos», dijo Garth, señalando la mesa. Había todo tipo de frutas, desde manzanas hasta naranjas, e incluso algunas que Esteve no reconoció. Le dedicó una sonrisa burlona a Melissa. «Quizás esto distraiga a mi esposa de compartir más fechorías de la infancia». No fue así, y la mañana transcurrió, compartiendo historias y renovando la amistad mientras Esteve devoraba el banquet de frutas. No todo era en una sola dirección, como Neiyei les contó a sus anfitriones sobre la vez que Esteve le presentó a Barristan el Temerario, Arthur Dane, Jaime Lannister y Lord Crackheal como si fuera su superior social. El cielo estaba azul y el clima agradable, pero todo lo bueno tenía que terminar. «A pesar de las circunstancias», dijo Melissa, recuperándose de la risa, «me alegro de haber tenido esta oportunidad, Neiyei. Temí no volver a verte nunca más». «Sentí lo mismo», dijo Neiyei. «Incluso después de que Esteve me sacara de punta afilada, solo tenía una pequeña esperanza». «Entonces, qué bueno que tendremos tiempo para reconectar», dijo Melissa sintiendo firmemente. El buen humor de Neiyei se desvaneció ante esto, y Melissa lo notó, desvaneciéndose también el suyo. La aprensión creció en sus ojos azul pálido. «Que, después de que termine la guerra, me aseguraré de que tengan la oportunidad de ponerse al día», prometió Esteve. «¿Qué quiere decir, Lord América?», preguntó Garth, inclinándose hacia adelante con el ceño fruncido. Como si hubiera sido planeado, una tormenta de cuervos surgió de una de las torres, el graznido de la bandada y el aleteo de sus alas ahogaron cualquier posibilidad de conversación. Se dispersaron en todas direcciones, y cuando se fueron, Garth se volvió hacia Esteve con una silenciosa exigencia de respuestas en la mirada. «Alguien a tu servicio se las arregló astutamente para soltar a todos tus cuervos, incluso con un breve aviso», dijo Esteve. «Una jugada valiente. Te aseguraste de que los ocupantes no pudieran enviar mensajes falsos y de que tus vecinos supieran que debían atrincherarse con ese tal Lord América merodeando,
amenazando sus fortalezas. Tú mandaste hacer esto, dijo Garth. ¿Por qué? Tienes mi juramento. Bueno, estamos a punto de irnos, no quiero facilitarte la tarea de difundir el mensaje. ¿Qué? Preguntó Garth. Melissa, consternada, miró a Neyeis, quien bajó la vista hacia su regazo. Hoy nos dirigimos al este, dijo Esteve, como si no supiera que confundía a Garth. No quiero que quien venga a relevarte me deje atrapado aquí. Garth no balbuceó, pero estuvo a punto. ¿Sabías que Alto Jardín descubriría el mensaje? Lo sabía, asintió Esteve, dejando una respuesta ambigua. Lord Meadows entendió lo que quería decir de todos modos, y solo la caballerosidad demostrada de Lord América le impidió temer las consecuencias de su intento de duplicidad. Hice lo que debía. Sé que estás obligado a hacer lo correcto por tu gente y tu señor, dijo Esteve, despreocupado. Así consigo lo que quiero sin tener que ponerte en una mala posición. Dio otro mordisco a una manzana. Qué amable, dijo Garth, con la voz seca incluso cuando comenzaba a darse cuenta de cómo lo habían engañado. Miró a su esposa. Teníamos la esperanza, bueno. Lo sé, dijo Esteve, y no me alegra hacer esto, pero no puedo cambiar el plan para que se ajuste a mis propios deseos. Siempre lo tuviste en mente, dijo Melissa, mirando a sus invitados. En lugar de deprimirla aún más, pareció animarla. Nunca ibas a quedarte aquí. No lo haríamos, confirmó Esteve. Otra vez me dices que planeas ir al este, que me engañaste antes, dijo Garth, pero aún así no sé si es tu intención. Tenía una expresión de frustración, aunque con un toque de diversión. Toda guerra se basa en el engaño, dijo Esteve, encogiéndose de hombros. Supongo que encontrarás la manera de hacer llegar un mensaje, pero ni siquiera así puedes estar seguro. Extendió las manos, con las palmas hacia arriba, y las comparó. ¿Un engaño? ¿Doble engaño? Una mentira las dos veces. Sonrió, sin revelar nada. Garth y Melissa intercambiaron una mirada significativa, demostrando que, a pesar de la barbarie de los matrimonios concertados, a veces podían ir a trabajar. Sea lo que sea, dijo Garth, aparentemente llegando a un acuerdo tácito con Melissa, te exigiré que cumplas tu promesa. Y si la rebelión fracasa, a Melissa le vendría bien una dancela que la conoce desde la infancia. Esteve pensó que si la rebelión fracasaba, tendría que asesinar a Eris para evitar que tomara represalias contra sus allegados, pero se lo guardó para sí. Qué amable de tu parte, dijo. Me aseguraré de que Melissa esté sentada con Neyeis en el banquet de la victoria cuando tomemos la Fortaleza Roja. Se rieron, pero era evidente que estaban juzgando su oferta y la consideraban más factible de lo que quizá habrían esperado. La conversación sobre la partida se dejó de lado, mientras las damas intentaban aprovechar al máximo el tiempo que les quedaba, divirtiéndose casi agresivamente. La habilidad de Esteve para cantar fue delatada, y él respondió con la forma en que Neyeis ocultaba la suya, pero siempre acechaba la certeza de que pronto se irían. Incluso escondidas en el rincón boscoso del castillo, los preparativos de la compañía no podían ignorarse, y con el tiempo, tuvieron que despedirse. Neyeis fue la última en salir, preparada para la partida, y sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Aún así, sonreía, animada por la alegría de un reencuentro inesperado, y Esteve la sobresaltó con una carcajada al tomarla por la cintura y bajarla de la silla para colocarla frente a él en la suya, besándola en el pelo. La bastarda de la pobre casa de las tierras de la corona se recostó en su señorial amante extranjero, tranquilizada por la certeza de que volvería a ver a su amiga de la infancia. El estandarte de la estrella blanca giró hacia el este, su tarea bien hecha. Dejaron a su paso un largo rastro de depósitos de suministros destruidos, fortín saqueados y nobles preocupados. La noticia de la llegada de Lord América corría por los aires entre los señores del dominio, y la necesidad los impulsaba a reunirse. No dejarían sin respuesta el desafío de la toma de la fortaleza de Grassfield. No podían saber que Esteve ya no era la única fuerza enemiga en sus tierras, pero pronto lo sabrían. Cabalgaron hacia el este, con fuerza y pesadas alforjas. No habían destruido tanto como de costumbre en Grassfield, optando en cambio por requisar los suministros posibles, concentrándose en lo que pudiera ser útil para un ejército en marcha. Con su manada de caballos, que ahora superaba los 300, pudieron distribuir las ganancias honestamente obtenidas sin frustrar el propósito de tener monturas de repuesto, incluso con el ritmo rápido que imponían. Aún así, sin Toby para vigilarlos e intuir cuando se les presionaba demasiado, el exceso de peso habría hecho su ritmo insostenible. Así las cosas, tuvieron la suerte de que la mayoría de los señores de la región parecían haberse tomado en serio el cuervo de Lord Meadows, atrincherándose para asaltos que nunca llegarían.
Los caminos y el campo se sentían inquietantemente desiertos mientras la compañía cabalgaba hacia su destino, aunque estaba mal definido. Era difícil concertar una reunión durante la marcha sin hacerlo previamente, o con la magia de las andas de radio, pero tenían una idea aproximada, y con suerte eso sería suficiente. Pasaron por el campamento de suministros en la cabecera del Blue Burn, esta vez en la orilla norte del río, y encontraron un reemplazo desordenado. En lugar de filas ordenadas de suministros y torres de vigilancia vigiladas, un desordenado conjunto de cajas y barrils había crecido entre los restos quemados y los muelles del río, con lonas tendidas sobre él, pero sin vigilancia. Parecía que las entregas habían continuado hasta cierto punto, incluso en ausencia del campamento que ponía orden en el proceso. Encontraron un vado estrecho río arriba, y los hombres de Steve se apoderaron de los suministros, aumentando así su botín. Un día después, y 2 semanas después de dejar atrás Grassfield Keep, encontraron su objetivo, aunque podría decirse que su objetivo los encontró primero. Steve encabezó la columna, como era su costumbre cuando Gerald y otro hombre se acercaron a ellos al galope, de regreso de explorar. Era media mañana, un día que casi podría llamarse cálido. ¿Problemas?, preguntó, interrumpiendo su lección a Robin y Ren. Podría ser, dijo Gerald, con la mueca que le marcaba la cicatriz de la mandíbula. Un grupo de jinetes esperando al abrigo de una colina. Parece que esperan a alguien. Él y su compañero, Jacob, uno de los pocos nórdicos de la compañía, se pusieron a su lado. ¿Cuántos? 8, los que vimos, dijo Gerald. Sin estandarte. ¿Te ven? Estábamos fuera del camino cuando los vimos, dijo Jacob, con la voz grave para su esbelta figura. Digo que saben que venimos. Si no, no tiene sentido esperar y esconderse. Cuando empezó a entrenarlos, Walt les había dejado claro que esperaba que sus exploradores hicieran algo más que simplemente cabalgar al descubierto al partir, y había dado sus frutos una y otra vez. Steve se alegró de ver que se mantenía la disciplina incluso mientras escapaban triunfalmente. 8 jinetes no van a emboscar a 100, dijo Gerald, con un tono que dejaba claro que ya lo habían discutido al regresar. Necesitarían a 2 del capitán para eso. ¿Cómo estaba el terreno?, preguntó Steve, antes de que pudieran adentrarse. 8 jinetes no emboscarían a 100, pero sin duda podrían servir de observadores. Igual que en la ladera sur, dijo Jacob, mordiéndose el labio. Hay espacio para esconderse, pero no para luchar. Steve reflexionó un momento. Robin, ¿te entiendes todo eso?, preguntó por encima del hombro. Sí, señor, dijo Robin. Dáselo a Keladri y dile que voy delante a echar un vistazo, dijo Steve. Quédate con él después. Ren, tú y el estandarte, quédate con la columna. Expresiones de insatisfacción casi idénticas se reflejaron en sus rostros, pero no se les ocurrió discutir, y entonces Robin giró su montura para hacer lo que le habían ordenado. Escuadrón, a por mí, gritó Steve, empujando a Brooklyn hacia adelante. Fury sería mejor, pero no esperaba pelea, y el tiempo apremiaba. A Arlan, el caballero que se había convertido en el segundo al mando de facto de su escuadrón, fue el primero en salir de la columna y unirse a él. Uno de los gemelos, Artis, estaba a su lado, y un rápido recuento de hombres aseguró que los otros 11 estuvieran justo detrás de ellos. Posible emboscada más adelante, les dijo Steve, mientras comenzaban a alejarse de la columna al galope. Se ha avistado un escuadrón pequeño, pero podrían ser los ojos de uno más grande. Nos ocuparemos de ello de todas formas. No había preguntas ni ansiedad por alejarse del resto de su compañía hacia una posible emboscada, no con el capitán al frente. Steve se guardó para sí sus sospechas sobre el origen del grupo. No había necesidad de ser imprudente, no ahora. Media hora más adelante, encontraron al grupo de jinetes que Gerald y Jacob habían avistado. Al igual que los 2 hombres, habían sufrido las mismas intimidaciones y arengas de Walt sobre que hacía falta para ser un jinet de esca alta hábil, y no fue en el camino donde hicieron su aproximación final. Desmontaron y subieron a rastras hasta la cresta de otra colina cercana, observando con los ojos entrecerrados al grupo que los esperaba. No parecían prepararse para ningún tipo de pelea, algunos habían desmontado para estirar las piernas, mientras que uno incluso se estaba echando una siesta. Steve se tranquilizó al ver una figura en particular. No son enemigos, les dijo a sus hombres, mientras se ponía de pie. Vamos a saludarlos. ¿Se nota desde aquí?, preguntó uno de sus hombres, Roger. Era uno de los que mejor se había adaptado a la onda, a pesar de haber sido un corpulento ayudante de carnicero antes de unirse a Steve. Miren al segundo hombre desde la izquierda. Su armadura, dijo Steve. Roger entrecerró los ojos y entonces entendió lo que quería decir. Con la mayor parte de su atención puesta en el camino,
Avistaron a 14 hombres a caballo mucho más tarde de lo que les habría gustado, como lo evidenciaron el juramento de sorpresa y la advertencia que profirieron cuando estaban a tiro de piedra. Uno de ellos pateó al hombre dormido en el pie. Probablemente solo su constante aproximación impidió que sacaran las armas, al menos hasta que notaron la estrella en su placa pectoral. Fue entonces cuando comenzaron a formarse en algo parecido a una recepción. Chicos, dijo Steve mientras él y sus hombres se detenían frente a ellos. ¿Qué los trae por aquí? Lord América, dijo el aparente líder. Su porte delataba que era un caballero, y su voz suave contrastaba con su rostro macizo. Sí, mi señor. Se habían recuperado de la sorpresa de encontrar desconocidos a su retaguardia. ¿Cómo sabían que veníamos?, preguntó Steve, charlando como si no estuvieran en territorio enemigo. Por las maradas que le dirigían los soldados desconocidos, no estaban muy seguros de qué pensar de él. Teníamos hombres vigilando el centro de suministros que arrasaste, dijo el caballero. Steve contuvo el ceño fruncido. Quienquiera que hubiera estado observando había pasado desapercibido, pero ese era el precio a pagar por priorizar la velocidad sobre el sigilo. Trajeron noticias cuando te vieron saqueando el lugar. Otra vez. La pequeña patrulla podía estar compuesta por figuras desconocidas, pero había una entre ellas que conocía. Sep, dijo Steve, volviéndose hacia quien hablaba. Qué gusto encontrarte aquí. Ser, dijo Sep, fingiendo tirar del mechón que su corta y rapada cabeza no tenía. Me alegra tenerte de vuelta. ¿No has tenido problemas en el camino?, preguntó Steve. Solo Ser y Yorick quejándose de perderse la diversión, dijo Sep, con una sonrisa en su rostro demacrado. Estaba muy amargado. Lo compensaré, dijo Steve, ignorando las maraadas de los demás. Alguien tenía que contactar con Robert. Nos han enviado a buscarte, dijo el caballero, intentando retomar el tema de la conversación. Soy Ser Wilmer. El resto de mis hombres no se quedan atrás, dijo Steve. Podremos seguir cabalgando cuando nos alcancen. ¿Cabalgaron sin ellos?, preguntó Wilmer, desconcertado. Mis exploradores los vieron, así que tuve que comprobar si había una emboscada, dijo Steve. Oh, Sep, recibimos un rescate de Lord Meadows. Dile a tu escuadrón que vaya a ver a Neyeis para que les dé su parte. Sep inclinó la cabeza, y una sonrisa complacida reveló la ausencia de un canino. Un torrente de preguntas cruzó el rostro de Wilmer, pero logró limitarse a una sola. Tu asalto al fuerte de Grassfield fue un éxito entonces. Parecía que Yorick había corrido la voz de sus intenciones. Sí, tuvimos algo de suerte. Otro de sus hombres, Harwin, tosió deliberadamente. Suerte, Ser. Su tono era seco. Steve puso los ojos en blanco al ver al alto caballero del valle. Suerte y trabajo en equipo. Los hombres parecieron ofenderse personalmente por la descripción, y la espera terminó con el relato de la toma del fuerte de Grassfield, aunque Steve tuvo que corregirlos en algunos puntos. El foso solo tenía 3 metros de ancho, no 6. El resto de la compañía no tardó mucho en alcanzarlos, y aunque el tamaño de su manada atrajo maradas de incredulidad quizás debido a su buen comportamiento ante la ausencia de un control visible, solo se retrasaron un instante mientras se corría la voz sobre la situación. Steve fingió no oír a Neyeis y dar órdenes con la precisión de un general, asegurándose de lucir bien antes de acercarse a su destino. El sol brillaba en lo alto mientras continuaban hacia el este, y aún era primera hora de la tarde cuando coronaron una colina para verlo ante ellos. No un lugar, sino una procesión. Steve lo evaluó con un vistazo, contando los estandartes, los carros y la larga y serpenteante masa de soldados. No se trataba de una pequeña partida de asalto, ni de una fuerza destinada a engañar y hostigar. Era un ejército. Los hombres de las tierras de la tormenta habían llegado a la cuenca. Steve, gritó Lord Robert Baratheon. Cabalgaba a la cabeza de sus hombres, acompañado por una camarilla de señores y caballeros, con un ciervo negro y amarillo ondeando con orgullo sobre ellos. Robert, respondió Steve, mientras Brooklyn aminoraba la marcha bajo él. ¿Te ves bien? Claro que estoy muy bien, dijo Robert con una amplia sonrisa. Únete a nosotros. Tu hombre Yorick nos ha estado contando tus aventuras, pero quiero que me las cuentes tú. Había imaginado que algo así podría ocurrir, y que Ladry ya estaba guiando al grueso de su gente fuera del tramo de camino en el que se encontraban, hacia una pradera cercana. Ya habían pasado por esa zona antes, durante su cacería de los cazadores de bandidos, aunque no hubieran tomado este camino específicamente. La pequeña multitud que rodeaba a Robert se reorganizó apresuradamente a su alrededor para dejarle sitio a Steve al lado de su señor, quien intentó no pasar por alto la rápida politiquería que se desarrollaba al unirse a ellos. Robin se colocó junto a Brin, detrás de ellos, mientras Wilmer recibía un gesto de agradecimiento distraído de Robert, quien lo despedía.
Vamos, dijo Robert, si no hubiera estado vestido con una placa resistente con servos rampantes en relieve y un martillo enjaezado a la espalda, habría parecido un niño casi saltando de entusiasmo. ¿Cómo les fue en el fuerte de Grassfield? 0 bajas, dijo Steve. Tomamos el castillo y corrimos la voz de que íbamos a refugiarnos allí. Debería venir una fuerza a relevarlos ahora mismo. La expresión, ya de por sí alegre, de Robert adquirió un matiz de júbilo vengativo mientras escuchaba. Justo a tiempo para encontrarme de cara con una buena paliza en Stormlands, dijo, golpeándose la palma con el puño enguantado. No era el único al que le atraía la idea. De la docena de señores del grupo, la mayoría compartía su entusiasmo, intercambiando bromas y halagos. Steve reconoció a algunos de su época en Bastión de Tormentas, aunque no por su nombre. Esa es la idea, dijo. Creen que mentí sobre volver al este, así que cuando vean que no incursioné más a fondo, refugiarse debería ser la siguiente opción. Robert no pudo evitar reírse entre dientes, lleno de tal alegría que cualquiera podría pensar que Steve había traído noticias del saqueo de Alto Jardín. Si no estuviéramos en marcha, esto merecería una celebración. Pero con tu apetito, nos faltaría la bebida para nuestra celebración después de la batalla, bromeó un señor. Los de la cuenca tomarán un poco, nosotros tomaremos la suya, dijo otro. Este tenía un hacha larga enfundada en su montura, con la cabeza pulida hasta un brillo plateado. Tienen toda la razón, les dijo Robert a ambos, antes de volverse hacia Steve. Pero ese es el resultado, quiero saber cómo sucedió. Steve oyó débilmente la risita de Robin y mentalmente le asignó una serie extra de repeticiones una vez que acamparan. Bueno, necesitaba causar una distracción, y pensé que la mejor manera de hacerlo era algo demasiado audaz para ser considerado una distracción. El relato comenzó con audacia y no hizo más que crecer, al igual que la incredulidad de su público. Aún así, nadie quería ser el primero en gritar Tai, ay, ay, no cuando su señor feudal escuchaba atentamente sin dudarlo, ni siquiera en la parte sobre levantar el rastrillo. Hizo todo lo posible por mantenerlo lo más realista posible, más parecido a un informe que a una historia, pero ya sabía que se extendería por todo el ejército como una erupción antes de que terminara la semana. Robert suspiró con tristeza al terminar el relato. Mira, yo he tenido el culo atado a una silla de montar, y tú has estado corriendo por el dominio. Más bien el sabueso que la liebre, creo, dijo un señor, rascándose la barba incipiente que le crecía en la cabeza. Un bufido divertido fue su respuesta, pero entonces el semblante de Robert se ensombreció. Dio usas, 6 meses desde que ese desgraciado secuestró a Lyanna y mi martillo sigue seco. ¿Ha habido alguna noticia?, preguntó Steve. ¿De Eris?, preguntó Robert, mirándolo fijamente. Ni un chirrido. Hay muchos rumores, dijo un hombre de espesa barba roja. Eris está en su lecho de muerte. Eris se pelea con su hijo. Eris va a liderar un ejército en el campo de batalla. Supongo que es la guerra, dijo Steve. Se frotó la mejilla. Según Neieis, le tocaba afeitarse. Hablando de rumores, dijo uno de los hombres mayores, con el pelo bien engominado, nos dijeron que tuviste tiempo para impartir justicia durante tu asalto. Su tono era más curioso que otra cosa, aunque sus ojos azules estaban atentos. Tengo opiniones muy firmes sobre las violaciones y las bajas civiles en la guerra, dijo Steve con severidad. Algo en ello le puso los pelos de punta. Cualquiera que cometa tales cosas en mi presencia será castigado con todo el rigor de la ley. Algo difícil de controlar en la guerra, dijo el mismo hombre. Era evidente que no se le había escapado la palabra a cualquiera. Quizás, dijo Steve, con un tono que dejaba claro lo que pensaba. Pero la justicia es lo que nos distingue de los animales. Robert gruñó en señal de acuerdo, aunque el repentino mal humor que lo tenía frunciendo el ceño al camino interrumpió cualquier posible discusión. Hacha plateada, dijo, cuanto más podemos presionar a los hombres cada día. Algo, dijo Hacha plateada, al parecer llamado así por el brillante hacha larga que tenía. Pero no por más de 5 días, antes de que necesiten descansar. Siguieron las quejas, pero Robert no dio órdenes. Estos malditos hombres de la cuenca, murmuró para sí mismo. Ya podríamos estar amenazando desembarco del rey. Así es la guerra, Lord Robert, dijo el hombre mayor que había interrogado a Steve. A veces puede ser más complicado que el Cibase, otras es demasiado simple. Cuéntame otra vez sobre la última batalla contra Meilis, ordenó Robert, quitándose el mal humor como si fuera una capa. ¿Cómo formó sus líneas el Toro Blanco? La conversación giró hacia formaciones de batalla y órdenes dadas en una guerra lejana, usando términos que Steve desconocía pero que podía descifrar bastante bien. Otros señores intervinieron con algún que otro detalle, añadiendo historias de sus padres o tíos.
La discusión empezó a crecer más allá de una sola batalla, con señores defendiendo esta o aquella estrategia, y quedó claro que se trataba tanto de un consejo de guerra informal como de una forma de pasar el rato. Sin embargo, a medida que la discusión se intensificaba, otro señor acercó su caballo a Esteve. Algo en él le resultaba familiar, sobre todo en los ojos azul grisáceo y el cabello oscuro. «Lord América», dijo el hombre. «Soy Lord Veran Laayars». Había una espada envainada en una cadera, pero también un pequeño pico de guerra colgando de la otra. Esteve sonrió. «Lord Laayars, ¿qué nombre tan poderoso tienes?», rió. «Debo decir que sentí curiosidad cuando empezó a correrse la voz de tus hazañas en Arenal». «Tendré que decepcionarte», dijo Esteve, imaginando a dónde llevaba. «No habrá ningún parentesco consanguíneo». «Yo también lo pienso, aunque le pedí al maestre que revisara los registros familiares», dijo Laayars. «Si se me permite la pregunta, ¿cómo es que eres Ser Laayars y Lord América?» «Laayars es el nombre que me dio mi padre, América es la tierra de la que vengo», dijo Esteve. «No es como aquí, pero llamarme Lord América es bastante parecido». Su carrera en el mundo del espectáculo le permitió mantener una expresión neutral tras sus sucias mentiras. «Ya veo», dijo Veran. «Quería añadir mi agradecimiento. Mi madre era Branda Stark y Anna es mi prima». Esteve asintió lentamente. «Solo estoy aquí porque es lo correcto». «Aún así», dijo Veran, «tengo muchas ganas de luchar contigo». «Esteve», ladró Robert, interrumpiéndolos. «Tú lo sabrías mejor. ¿Dónde te pondrías?» Esteve repasó mentalmente los últimos instantes de la conversación, apenas oída, y se dio cuenta de que habían estado discutiendo sobre dónde colocarlo en el orden de batalla. «Sabes que mis tropas no están entrenadas para enfrentarse a la caballería enemiga», advirtió. «Sí, sí», dijo Robert, despidiéndolo con un gesto. Su caballo resopló bajo él, como si percibiera su impaciencia. «Por lo que he visto y me han dicho, lo mejor es que se unan a mis escaltas o que se reserven para hostigar al enemigo después de nuestra victoria. O para ayudar a proteger nuestra retirada», añadió el anciano señor con voz aguda. Robert frunció el labio con desprecio ante la sola idea, pero asintió de todos modos. «Y bien». Esteve no tuvo que pensarlo mucho. «Pónganme donde necesiten romper la línea enemiga», dijo. «¿Con la infantería?», preguntó el hombre de la barba roja, casi con recelo. «¿Por qué no?», preguntó Esteve. «Los nobles luchan a caballo», dijo. «No los dornienses, ni los hombres del hierro, ni los nórdicos», dijo el hombre mayor. El primero refunfuñó a través de su barba roja, pero no se opuso. A Esteve no le importaban mucho las tradiciones ni el prestigio de la formación en la que se marchaba. Esto era la guerra. No habría capturas ni contención, sin importar su posición, no en una batalla abierta. Todo lo que podía hacer era asegurarse de que terminara rápidamente. Eso significaba destrozar al enemigo y hacerlo avanzar. Eso sí que podía hacerlo. «Una vez que conozcamos el campo de batalla», dijo Robert lentamente, «tomarán uno de los flancos. Rechazaremos el otro y ustedes avanzarán para amenazar con un envolvimiento. Se verán obligados a comprometer sus reservas, y entonces yo lideraré el contraataque para aplastarlos». Hubo varios que intercambiaron maradas entre Robert y Esteve, con dudas visibles en sus ojos, aunque todos guardaron silencio. Sabían cuando su señor pedía consejo, cuando daba órdenes y la diferencia entre ellos. «Una decisión rápida», comentó el anciano señor. «Ya saben lo que Harbart aconsejaría». Robert resopló. «Si el campo está mal, lo afrontaremos como venga. La batalla está preparada para nosotros también como podemos esperar, tienen prisa, no sabrán que venimos hasta que sea demasiado tarde, y sobre todo, somos unos malditos señores de la tormenta». Sus palabras conmovieron a sus señores, y los guanteletes chocaron contra las corazas mientras gruñían su aprobación. «Los señores del dominio cometieron un error al escuchar a ese lagarto sentado en el trono», dijo Robert, casi escupiendo de furia. «Simplemente aún no lo saben». «Oigan», exclamó Silveraxe, y no era el único. Esteve podía apreciar el ánimo que Robert despertaba en sus hombres, pero no era para él. Observó, asintiendo cuando Robert lo miró a los ojos, no hacía falta decir más. Haría lo que fuera necesario. Viajar como parte de un ejército era muy diferente a viajar como una pequeña fuerza de asalto, como Esteve conocía en general, pero con lo que se familiarizó íntimamente durante el mes siguiente y el cambio. 19.000 hombres tardaban en levantar el campamento y marchar por caminos de solo 2 carros de ancho en el mejor de los casos, tiempo para asegurarse de no caer en una emboscada, tiempo para acampar cuando la mitad del ejército aún no había llegado. Pero claro, el tiempo de viaje era solo una oportunidad para entrenarse disfrazado. «¿Qué haces en la infantería?» «Marcas, marcas, marcas».
Lord América tenía cierta reputación entre los señores de la tormenta y sus hombres, incluso antes de unirse a sus fuerzas tras incursionar en las profundidades del dominio. Era difícil evitarlo, cuando uno se proponía derrotar a algunos de los más grandes caballeros vivos y se decía que había desafiado al rey en su cara. ¿Qué haces cuando tu mochila te tiene la espalda rígida como el almidón? Hay muchas caídas en la caballería, pero nunca un arco caído. ¿Qué haces en la infantería? Marcas, marcas, marcas. Pero esto era algo diferente. Señores y soldados observaban cómo las tropas de Lord América marchaban a paso ligero a lo largo de la columna, a pesar de la abundancia de caballos que tenían a su disposición. Había algo casi cruel en la cadencia que se veían obligados a cantar en vista de eso. ¿Qué haces en la infantería? Caminas, caminas, caminas. ¿Qué consigues en la infantería? Un oblicuo a la izquierda y a la derecha. El hijo de puta de la caballería viaja a caballo. ¿Y qué haces en la infantería? Caminas, caminas, caminas. Algunos entre los señores sentían que la letra les ofendía, sobre todo cuando algún plebeyo del valle los miraba con enojo mientras la cantaban, pero incluso ellos encontraron la compasión interior para perdonarlos. Recordaron sus días de escuderos y de repente descubrieron que tal vez sus deberes no habían sido tan duros como recordaban. El camino difícil, el camino difícil. Suda hasta llegar allí, el camino difícil. ¿Qué haces en la infantería? Ganas, ganas, ganas. ¿Qué haces por la victoria? Caminas, te mantienes firme, luchas. El resto del ejército avanza a través de un arco triunfal. ¿Y qué hacéis en la infantería? Marchen, 2, 3, 4. Marchen, 2, 3, 4. Oh, marchen. Pero sobre todo, les impactó cómo, a pesar de la marcha infernal, Lord América obligaba a sus hombres a realizar todo tipo de ejercicios extraños, nada menos que con armadura completa. Aunque él mismo los superaba con algunas de las armaduras más pesadas que habían visto, seguía siendo impactante verlos pasar por eso sin quejarse. Solo al ver el entrenamiento marcial que realizarían al final del día, los señores se dieron cuenta de lo bien entrenados que estaban por los caprichos diabólicos de su capitán. Algunos observaban y se preguntaban qué podrían lograr si sus propios hombres estuvieran tan bien entrenados. Esos pensamientos duraron solo hasta que el señor consideró la cantidad de dinero que exigirían para someterse a tal cosa, o que probablemente ellos también tendrían que someterse a ella. Un momento de reflexión les dijo que sí, las fuerzas de su casa eran realmente más que adecuadas, y no había necesidad de tales cosas. Incluso si la forma en que su señor feudal era observar todo el espectáculo con un brillo especulativo los ponía nerviosos. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy, espero que les haya gustado, que compartan, suscríbanse y comenten para que esta comunidad siga creciendo. Bye bye.